bienvenidos, última clase. No sé a ustedes, pero a mí me pasó rápido el cuatrimestre. Ven que admitimos un par más. Mientras aprovecho para ir poniendo la presentación. Esto, arriba. Vamos a esperar a que se sume de Santiago. Bueno, muy bien. Y vamos a poner a grabar. 2 personas más. Recording in progress. Nada. Última clase, anatomía y fisiología de la licenciatura en alto rendimiento. Hoy nos queda ya medio terminar los contenidos. Hemos abordado las 4, hoy vamos a terminar, digamos, de abordar la última unidad, que sería la unidad número 4. Vamos a hablar sobre un repasito, digamos, más que nada de cardiorrespiratorio para terminar los contenidos mínimos que tenemos que ver en este primer cuatrimestre. Todo lo que no hayamos llegado a ver en el primer cuatrimestre lo vamos a potenciar en el segundo cuatrimestre, porque lo vamos a ver más sobre al entrenamiento, que tenemos fisiología de entrenamiento. Pero bueno, como parámetro principal a la hora de terminar con los contenidos de base, nos queda sí o sí ver cardiorrespiratorio. ¿Sí? ¿Estamos? Que va a ser un poquito un repaso de lo que hayan visto seguramente en el profesorado. Algunos, como les dije en la primera clase, lo habrán visto tiempo, otros lo tendrán un poquito más fresco. Pero bueno, es un repaso general sobre todos los contenidos que nos da de sustento para comprender un poquito los aspectos relacionados con la resistencia, más que nada en el campo del entrenamiento, con el consumo máximo de oxígeno. ¿Sí? Bibliografía para ir preparando este tema. La realidad es que ningún autor va a inventar cosas en el aparato cardiorrespiratorio, o sea, los contenidos son bastante básicos y lo pueden leer de cualquier libro de fisiología. Uno que les recomendaría, porque no tiene mucha extensión y va bien derecho a lo que nos interesa a nosotros, es el libro de fisiología de entrenamiento de Veronique Villac, que lo tienen ahí ya subido al Drive, así que ahí tienen más que nada para preparar, digamos, esta unidad que es la de cardiorrespiratorio. ¿Bien? Con eso está bien. Si no quieren leer ese, porque tienen físico otro libro de fisiología, no pasa nada. O sea, todos los libros de fisiología, como les digo, van a decir prácticamente las mismas cosas, porque no, dentro de los contenidos que vamos a ir viendo, no hay ningún autor va a poner cosas diferentes. O sea, que es prácticamente similar en cualquier libro, ¿no? Bueno, y nosotros lo vamos a enfocar más que nada en ejercicio. O sea, todos ustedes son profes, ya saben que el corazón late, que gracias a eso empuja sangre, que va por las arterias, vuelve por las venas, eso ya lo tienen clarísimo, supongo, espero. El aparato respiratorio se encarga de la difusión de los gases, o sea, eso ya lo sé. Pero bueno, nosotros vamos a orientarlo más que nada al ejercicio propiamente dicho. Y quizás uno de los parámetros principales a la hora de estudiar el aparato cardiorrespiratorio es el concepto de consumo máximo de oxígeno, ¿no? Que seguramente ya lo tienen escuchado por lo menos. Pero bueno, ¿qué sería el consumo máximo de oxígeno? Bueno, es la capacidad más alta que tiene un sujeto o un individuo para poder hacer 3 cosas. Absorber, en primer lugar, transportar, en segundo lugar, y utilizar oxígeno por parte de las células musculares, porque nosotros hablamos más que nada del ejercicio. ¿Sí? Ahora bien, para hacer esas 3 variables, nuestro organismo necesita coordinar diferentes funciones. Obviamente nuestro aparato respiratorio va a ser esencial para la absorción de ese oxígeno, ¿sí? Y va a ser fundamental la presión parcial de ese gas, que en este caso es el oxígeno, para poder permitir una buena absorción de oxígeno, ¿no? Que eso es lo que va cambiando a medida que vamos aumentando en altura. Lo que va cambiando no es la cantidad de oxígeno, sino la presión parcial del gas. Y con un aparato cardiovascular que funcione, un aparato respiratorio que funcione bien.
cualquier persona que padezca alguna enfermedad desde el punto de vista respiratorio va a tener menos posibilidades seguramente de absorción de oxígeno y por lo tanto su consumo de oxígeno va a ser más bajo. Como para transportar ese oxígeno hacia las células musculares, obviamente necesitamos la sinergia del sistema cardiovascular y con el sistema hemático, o sea, con la sangre, ¿sí? Que forma parte, aparte, bueno, por redundancia, del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está formado por los vasos y aparte está el sistema sanguíneo, el aparato. Y por último, obviamente, el elemento esencial para la utilización de ese oxígeno, como ya hemos visto, es principalmente el sistema mitocondrial. Pero, obviamente, para que le llegue oxígeno a esas mitocondrias, necesitas de tener una buena perfusión en el músculo, una buena capilarización muscular, una buena concentración de mioglobina dentro de las células musculares, una buena densidad mitocondrial, una buena capacidad del trabajo enzimático, o sea, necesitas todo un envoltorio, un entorno que favorezca la capacidad de consumir el oxígeno desde el punto de vista periférico, llamémoslo desde el punto de vista del aparato locomotor, ¿sí? Y a su vez, necesitas, como hemos visto también en el sistema endocrino, algunas hormonas que favorezcan la función cardiovascular, la función respiratoria y la activación glucolítica en el sistema muscular y la disociación de oxígeno en la hemoglobina, como lo participan aquellas hormonas, principalmente las hormonas tiroides. ¿Sí? Ahora bien, nada de esto podría ser posible si no tenemos un sistema de control. El sistema de control esencial de nuestro organismo es el sistema nervioso. El sistema nervioso principalmente orientado a la coordinación del aparato respiratorio, cardiovascular, hemático, locomotor, la técnica de ejecución y la función obviamente del sistema endocrino como perdón que me trae, me están apareciendo hay una cuestión con el micrófono de usted. No sé si mis compañeros escuchan bien. A veces me escuchan muy cuando el micrófono está tocando con algo. No, si no tengo nada acá. No, que no se escucha bien, Franquito. Yo no lo escucho bien, ¿eh? Entonces, algo de mi compu. Ahí salgo y entro de nuevo. Dale. Bueno, entonces, ¿dónde estaba? En el sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso es un elemento esencial de control, ¿no? Vamos a ver el aparato respiratorio, el sistema neuronal, el sistema cardiovascular. Y el elemento probablemente que más podamos llegar a entrenar es el aspecto técnico vinculado a la ejecución. Cuanta mejor técnica de ejecución tenga un sujeto, ese aparato locomotor va a tener una mayor economía de esfuerzo y por lo tanto va a consumir menos oxígeno para mantener un ritmo determinado, en este caso, en el caso de la ilustración, de carrera, ¿no? Pero bueno, puede ser exactamente lo mismo para cualquier tipo de esfuerzo físico. Acuérdense en el chat poner el presente, porque tengo 60 que me pusieron el presente y tengo 73 en el aula. Entonces, bueno, vamos a orientar un poquito más con relación al consumo máximo de oxígeno, pero vamos a ver un poquito más detenidamente qué aporta cada uno de ellos. Bueno, esto es una gráfica bastante simple, pero bueno, apunta más que nada a todo lo que les vengo hablando hace un ratito, ¿no? Nosotros vamos a absorber oxígeno. Esa absorción de oxígeno va a depender de su concentración, que es la misma en cualquier punto del planeta Tierra, de oxígeno en el aire ambiental. Lo que cambia es la presión parcial de ese oxígeno, ¿sí? Que cuanto mayor altura tiene un sujeto a nivel del mar, la presión parcial de ese gas es menor. Y como nosotros intercambiamos los gases en el proceso de difusión, que dice acá abajo, el proceso de difusión es un proceso pasivo de intercambio de, en este caso, gases que van de más concentrado a menos concentrado. Ese proceso pasivo de intercambio va a estar relacionado principalmente con la presión parcial de los gases. Entonces, cuanta más diferencia de presiones haya entre el alveolo y la sangre que circula alrededor de ese alveolo, mayor difusión va a haber y por lo tanto más se va a llenar de oxígeno esa sangre, por lo tanto va a poder
transportarse, si tiene la concentración correcta de glóbulos rojos, hacia todas las células. Después, otro aspecto fundamental del aparato respiratorio es lo que se llama la ventilación-perfusión. ¿Qué significa? Ventilación es el movimiento de aire, desde afuera del cuerpo hacia adentro del cuerpo, y obviamente lo inverso, ¿no? Desde adentro del cuerpo hacia afuera del cuerpo. Ventilar es cuando el aire entra y sale. Es como cuando ustedes ventilan la habitación. Entonces abren las ventanas y el aire ingresa, ¿no? Y se ventila la habitación, ¿no? Diferente es el proceso de respiración. Muchas veces se confunde el concepto de ventilación con respiración. Respiración es a nivel celular. Mitocondrias realizan respiración, ¿no? Lo que hace el aparato respiratorio, o sea, el sistema ventilatorio, es en realidad ventilar los pulmones. Entonces, por medio de la ventilación de los pulmones se va limpiando el aire, se va intercambiando el aire, y eso permite que haya constantemente una buena concentración de oxígeno, por lo menos en la sangre, si está todo bien saludable. El concepto de perfusión hace referencia a la cantidad de flujo sanguíneo que le está llegando a esos pulmones. ¿Qué significa? Ustedes saben que los pulmones reciben aire constantemente, pero también está el flujo sanguíneo hacia esos pulmones, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? El aire es menos denso que la sangre. Entonces el aire, cuando ingresa a los pulmones, tiende a ir a los vértices, hacia el vértice del pulmón cuando estamos parados. Entonces los vértices de los pulmones se llenan de más aire. Pero como la sangre es más pesada, es más densa, la sangre cuando ingresa tiende a ir hacia las bases de los pulmones. Entonces se llena con más aire la parte superior del pulmón, pero se llena con más sangre la base del pulmón. Por lo tanto, nosotros, cuando estamos en reposo, tenemos una buena relación entre ventilación y perfusión en la parte del medio, acá la que está marcada con la flechita, en donde no tenemos mucho oxígeno, porque el aire tiende a ir más hacia arriba, y tenemos poca sangre, porque es aquella sangre que, por medio de la presión arterial, tiende a subir. Entonces, con eso nos alcanza para vivir, porque estamos en una actividad de bajo costo energético. Pero a medida que empezamos a hacer ejercicio, ventilamos más el pulmón, o sea, entra más aire al pulmón, entonces se llena la parte superior, pero se empieza a llenar la parte de abajo, porque entra más aire. Y la presión arterial que aumenta hace que la sangre suba. Entonces empieza a intercambiar más cantidad de zonas entre la ventilación del pulmón con la perfusión que lleva la sangre. Al haber más intercambio, mejora esa difusión entre los gases. Por eso les digo que es un trabajo conjunto. Acá lo estamos analizando separado, pero la realidad es que no existe analizarlo separado. Y obviamente cuando generamos un proceso de entrenamiento a nivel cardiorrespiratorio, que bueno, está mal dicho, entrenamiento cardiorrespiratorio, bueno, entrenamiento sería aeróbico, pero también está dicho mal, también está mal dicho. Entrenamiento aeróbico, pero entrenamiento de capacidad aeróbica, entrenamiento de potencia aeróbica, en donde la adaptación va a ser a nivel cardiorrespiratorio, muscular, endocrino, o sea, todo lo que vimos en la filmina anterior. Pero bueno, cuando hacemos un trabajo con esas intensidades, los procesos adaptativos se van a dar tanto sea a nivel de la difusión de los gases, como a nivel también central del corazón y de la capilarización hacia los pulmones, ¿no? Después tenemos el elemento central, digamos, el aparato cardiovascular es el corazón. El corazón es una bomba, es un músculo hueco, ya saben que tiene cavidades, eso lo vamos a estar analizando, si lo saben, que lo que hace es constantemente empujar sangre. Recibe sangre y empuja sangre, recibe sangre y empuja sangre. Mientras que este ciclo funcione correctamente, no va a haber ningún drama. Ya cuando el ciclo empieza a funcionar más, empiezan los quilombos. Y va a haber quilombo en todos lados, va a haber quilombo en las periferias, va a haber quilombo en el pulmón, va a haber quilombo en el corazón. Pero bueno, dos elementos esenciales son los que van a marcar la función del corazón. Uno, que es lo que se llama el volumen sistólico, y otro, lo que es la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, seguramente ya lo saben, es la cantidad de ciclos cardíacos que se dan en el periodo de un minuto. Y volumen sistólico es la cantidad, por eso es el volumen, de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo en cada sístole. Saben que el corazón, como cualquier músculo, se contrae y se relaja. La contracción se denomina sístole y la relajación se denomina diástole. Durante la sístole se eyecta sangre y durante la diástole se llena de sangre.
Entonces, el volumen sistólico es la cantidad de sangre, por eso volumen, que se eyecta en el ventrículo izquierdo, que es el formato del cuerpo, en cada sístole. Entre volumen sistólico y frecuencia cardíaca es lo que va regulando cómo el corazón va adaptándose, va respondiendo al ejercicio de forma aguda y cómo también va adaptándose en forma crónica. ¿Sí? Una de las principales adaptaciones, y siempre la pregunto en los exámenes, así que anótenlo, el corazón, el trabajo de resistencia o de capacidad aeróbica, es que va a aumentar el volumen sistólico y eso va a provocar una disminución de la frecuencia cardíaca en reposo y en ejercicio submáximo. ¿No? O sea, el corazón se hipertrofia, aumenta la cantidad del espacio que hay en el ventrículo izquierdo, eso hace que pueda ingresar más oxígeno, más sangre, y al ingresar más sangre, tiene una buena contractibilidad del corazón, bueno, va a eyectar más. Al eyectar más, el volumen sistólico sube y la frecuencia cardíaca tiende a disminuir. Eso siempre pasa en trabajos, o sea, en reposo y en ejercicio submáximo. En el ejercicio máximo, lo que va a pasar es que el sujeto va a poder aguantar más tiempo pulsaciones más altas. Tenemos todo el sistema de distribución y el sistema venoso, ¿sí? Y todo lo que está vinculado con los capilares. Entonces, arterias, capilares y venas funcionan como la macrocirculación, o sea, la circulación más grande. Y también se va a ver adaptado, se va a ver afectado por medio del proceso del esfuerzo físico, ¿no? El sistema arterial está relacionado principalmente con aquellos vasos sanguíneos que alejan sangre del corazón. Entonces, todos los vasos sanguíneos que hacen que la sangre se vaya más lejos del corazón es una arteria. Todo aquel vaso sanguíneo que lleva la sangre hacia el corazón es una vena. Entonces tenemos arterias y venas, ¿no? Las arterias, ya lo habrán visto seguramente en otro lado, tienen una capacidad contráctil mayor con relación a las venas. Efectivamente no tienen capacidad contráctil, más allá de que tienen ciertas células musculares lisas, pero el componente principal de la vena no es la contractibilidad, lo cual sí es en el caso del sistema arterial. Y la capilarización, en definitiva, es el elemento esencial que permite el intercambio de los gases. Esa es la función principal de los capilares, ¿no? Entonces, durante los procesos de intercambio de gases entre la sangre y las células, nosotros hablamos más de la célula muscular, quien se encarga de permitir los intercambios son los capilares. Entonces, a mayor capilarización, mayor posibilidad de tener intercambio. Tanto de incorporar oxígeno y nutrientes hacia la célula muscular, como también de eliminar o sacar del medio, del entorno muscular, aquellas sustancias que producen el desecho derivado de las contracciones musculares o del trabajo físico post-entrenamiento. Y como lo que a nosotros nos interesa, principalmente en este caso, es la sangre, el oxígeno viaja a partir de los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos, llamados eritrocitos, que acá no tengo ni la más pálida idea porque está con H, porque va sin H, pero bueno. Los glóbulos rojos lo que tienen es una alta concentración de una proteína que se llama hemoglobina, ¿no? La hemoglobina es una proteína especializada en el transporte de oxígeno. Entonces, a mayor concentración de glóbulos rojos y a mayor concentración por lo tanto, de hemoglobina, bueno, mayor posibilidades de transporte de oxígeno. Lo que sí siempre tenemos que tener en cuenta que, si bien en el proceso adaptativo a los entrenamientos o a los trabajos de características predominantemente mitocondriales, vamos a encontrar como proceso adaptativo un aumento en la concentración de glóbulos rojos. Previo a ese aumento de glóbulos rojos tiene que haber un aumento en la concentración de sangre, o sea, en la concentración de plasma. Porque si yo aumento los glóbulos rojos, pero no aumento la concentración de líquido que lleva esos glóbulos rojos, esa sangre se hace más espesa. Y esa sangre que se hace más espesa tiende a generar disminución en la capacidad de transporte. ¿No? Entonces, primero en la sangre se va a dar un aumento en la concentración de glóbulos rojos. ¿No? Fundamental el tema de la
redistribución vascular de la sangre, ¿no? Ustedes habrán visto que según el tipo de esfuerzo que hagamos, según la localización del grupo celular que se está trabajando, va a haber un aumento en la vasodilatación en esa región y en la vasoconstricción en otra zona. ¿Por qué? Y porque tenemos una determinada cantidad de sangre. Y esa cantidad de sangre vos la tenés que ir distribuyendo en función a aquellas células que tengan un componente metabólicamente más activo durante ese momento. Y quitarle sangre de nutrientes y oxígeno, por ende, a aquellas células que en ese momento tengan un aporte metabólico, un requerimiento metabólico menos importante. ¿Sí? Vamos, entonces, vos tenés que redistribuir una cantidad limitada que tenés de sangre y lo haces por medio de la redistribución del flujo sanguíneo. Y esa redistribución del flujo sanguíneo obviamente se hace en forma autonómica por el sistema nervioso. Si nos tenemos que poner a pensar para dónde tenemos que mandar la sangre, nos palmamos, nos morimos el toque. ¿Sí? Así que, por suerte, se hace en forma autonómica. Y lo último, bueno, sería ya lo que hemos hablado en el proceso metabólico, ¿no? Digamos, la presencia y la concentración y la densidad mitocondrial en cuanto a la biogénesis mitocondrial, la función mitocondrial, la densidad en la capacidad de generar una buena concentración de glóbulos rojos, de enzimas oxidativas y por lo tanto generar una buena posibilidad. Esperen que la gata me está entrando, aguanten un cachito. Bueno, seguimos. Dame una idea. Bueno, muy bien. Entonces, estábamos en la masa mitocondrial. Entonces, una buena densidad de la masa mitocondrial, porque en definitiva es el elemento esencial a la hora de consumir ese oxígeno, ¿sí? Porque nosotros podemos meter el oxígeno, transportarlo, pero en definitiva lo que tenemos que hacer es consumir. Lo consume obviamente el sistema mitocondrial a partir de, como hemos visto, la fosforilación oxidativa y la cadena de electrones en su momento que hablamos en el sistema mitocondrial. ¿Sí? Eso en forma general. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar un poquito específicamente del aparato respiratorio. 4 cosas fundamentales a saber del aparato respiratorio. Obviamente, primero, el concepto de presión parcial de oxígeno. La permeabilidad de las vías aéreas, o sea, la posibilidad de que ese aire ingrese y salga, o sea, que sea permeable, o sea, que corra, que discurra ese aire de un lado hacia el otro. La relación entre ventilación y perfusión, que ya un poquito hemos hablado, y la difusión de los gases en la membrana alveolo-capilar. Primero que tenemos que tener en cuenta, en cuanto al primer punto, que sería la presión parcial de oxígeno, es que el aire atmosférico, o sea, el aire que tenemos alrededor nuestro, no es 100% oxígeno, sino que solamente es un 21% oxígeno. El 78% es nitrógeno y un 1% en líneas generales son gases raros, incluido el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos ventilando, el aire que nosotros incorporamos en cada ciclo ventilatorio, no es todo oxígeno, sino solamente es un 21%. El 78%, que es el de nitrógeno, a presión y temperatura normales, que tenemos en la Tierra, digamos, o sea, en la vida normal, o sea, que entra y sale, no genera ningún cambio. Sí puede generar alteraciones en aquellas personas, funciona si vuelve a aumentar la presión o si le saca la presión. Eso sucede mucho en el caso del buceo. En el caso del buceo sí se pueden provocar embolias producto de los cambios de presiones que se van dando a medida que vas bajando en la profundidad. No tanto cuando bajas, sino más cuando subís. Subís de golpe, sí puede haber cambios de presión importantes, eso puede generar burbujas o generar cambios en el volumen de los gases que puede terminar generando una embolia. Pero a nivel del mar, el nitrógeno prácticamente no genera ningún cambio, ¿sí? Es inerte. Lo que a nosotros más nos interesa es el oxígeno, que está en 21%. Y ese 21% es igual acá, Buenos Aires, es igual en la punta del Himalaya y es igual en la punta de la Concagua.
21% es exactamente lo mismo. ¿Qué cambia? Cambia la presión atmosférica, ¿eh? Que a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Y estos 760 milímetros de mercurio es la fuerza que ejerce la columna de aire que te cae encima tuyo, ¿no? Pero esos 760 es igual al 100% de todo este semicírculo, ¿no? Si a mí lo que me interesa es saber esta presión atmosférica, cuál es la presión parcial, porque es una partecita de toda esa presión atmosférica, pero solo de oxígeno, bueno, le tengo que sacar el 21% a este 760. Entonces la presión parcial de oxígeno a nivel del mar es de 159 milímetros de mercurio, porque corresponde al 21% de la presión atmosférica a nivel del mar. Lo que sucede es que cuanto más arriba te vas, menos presión atmosférica. Entonces, por ejemplo, a nivel del mar, 760. A mitad del ascenso del Everest, 500 milímetros de mercurio. Entonces ya no va a ser 159, porque sería el 21% de 500. En la cima del Everest, 300 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, a medida que vos más arriba te vas, el 21% no cambia. Lo que cambia es la presión parcial de oxígeno representado por la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, a mayor altura disminuye la presión atmosférica, pero no la proporción de los gases. ¿Sí? Consecuentemente, cambia la presión atmosférica, que sería el 100%, te va a cambiar el valor del 21%. ¿Y cuál es el problema? Y el problema es que nosotros difundimos los gases con diferencias de presión. ¿Eh? Entonces, a medida que nosotros vamos subiendo a nivel del mar, la presión atmosférica va bajando, pero la presión parcial de oxígeno o la proporción de oxígeno siempre es la misma. Con lo cual, la cantidad de oxígeno que nosotros vamos consumiendo, pudiendo consumir o pudiendo intercambiar, es diferente. Eso va a generar eso va a poder generar que se sature con menor cantidad la hemoglobina, que es la encargada de llevar ese oxígeno, y por lo tanto va a tener menos oxígeno la célula muscular para realizar todas sus funciones, pero también las células del sistema nervioso, las células de todo el organismo. ¿Sí? Otro elemento importante, como habíamos dicho, es la permeabilidad de las vías aéreas. Tenemos dos grandes grupos, vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Vías aéreas superiores, fosas nasales, boca, faringe y laringe. Las vías inferiores, tráquea, bronquios, bronquiolos, y bueno, después podemos agregar los alveolos. ¿Sí? Vamos. De esto mucho no vamos a agregar. Las vías aéreas inferiores tienen regulación, principalmente la tráquea, la laringe, la faringe, la superior, pero también tienen inervación autonómica. Esa inervación autonómica hace que vos puedas generar contracción, ¿no?, de lo que serían los bronquios y la tráquea, entonces generás broncoconstricción, entonces cerrás el tubo, o sea, el espacio por el que tiene que pasar aire, o podés generar una broncodilatación, entonces generás apertura, relajación de la musculatura, entonces puede pasar más cantidad de aire. ¿Sí? Esto está dado principalmente por la rama simpática autonómica, ¿sí? Simpática y parasimpática. Obviamente la simpática lo que hacen es favorecer que entre más aire, entonces tiende a generar más broncodilatación. Y la parasimpática hace todo lo contrario, tiende a disminuir el volumen de aire que ingresa, entonces genera broncoconstricción. ¿No? Y después tenemos el concepto de ventilación, que ya lo hemos estado hablando, que es el movimiento mecánico en donde el aire ingresa y egresa, ¿sí?, constantemente. Como el aire ingresa y egresa del aparato locomotor, porque en definitiva los dos pulmones tienen tejido principalmente elástico. Como son tejidos principalmente elásticos, y es sano que esté elástico, y cuando no está elástico es un problema, entonces ese tejido elástico tiende a colapsarse. Y no se colapsa porque esos pulmones están recubiertos por unas membranas que se llaman pleuras, y esas pleuras están fusionadas a la parrilla costal, al diafragma. Entonces, cuando nosotros movilizamos el aparato locomotor, principalmente dado por la caja torácica, nosotros estamos traccionando de esas pleuras, y la pleura tracciona del pulmón y lo estira. Entonces, por lo tanto, el proceso ventilatorio, en definitiva, requiere de un trabajo conjunto
de secuencias de contracciones y relajaciones rítmicas que le permitan a esos pulmones ventilar constantemente, correctamente el aire. Como esto que le siento. Hay una relación tóraco-pulmonar, o sea, nuestro aparato torácico está relacionado con el sistema pulmonar de manera dinámica, ¿no? Entonces los músculos están relacionados, los habrán estudiado como los músculos inspiratorios, lo que hacen es favorecer la tracción de los pulmones y la tracción de la caja torácica para permitir la expansión de ese espacio y a partir de ahí la tracción de los pulmones para abrirse, y al abrirse el pulmón se genera una situación de hipopresión, perdón. Entonces, como hay hipopresión dentro del pulmón, el aire ingresa. Y después, cuando cesa la contracción, como los pulmones son elásticos, la caja torácica tiende a comprimir al pulmón. Y al comprimir el pulmón, aumenta mucho la presión, como si ustedes apretaran un globo. Entonces, lo que termina haciendo es aumentar mucho la presión adentro del pulmón y el aire sale, ¿no? Esto funciona sin ningún inconveniente, siempre y cuando esté todo sano. Si empieza a haber inconvenientes en la pleura, en los músculos ventilatorios, si hubo alguna lesión en las vías de intercambio de aire, si hubo algún problema en toda la tubería, llamémoslo así de forma grosera, de intercambio de aire que suba, que baje, bueno, ahí empieza a haber más problemas en el ciclo ventilatorio. Por lo general, en gente saludable, el sistema ventilatorio no suele ser un limitante. O sea, no es un problema el sistema ventilatorio dentro del concepto del consumo máximo de oxígeno. Lo que sí puede haber, y se ha observado, son dos cosas. Una, fatiga de la musculatura, porque vos tenés que movilizar el aparato ventilatorio, entonces puede haber fatiga de los músculos ventilatorios. Eso podría ser una de los limitantes. Y otro puede ser que se ha visto solo en algunos deportistas que tengan un consumo de oxígeno muy elevado, se ha visto que existe una hipoxemia inducida por el ejercicio debido a la velocidad con la cual el flujo sanguíneo pasa por los alvéolos. Entonces pasa con tanta velocidad el flujo sanguíneo que no llega a intercambiar correctamente los gases, entonces la hemoglobina termina pasando con menor cantidad de oxígeno. Entonces se satura menos la hemoglobina y por lo tanto tiene menos posibilidad de acarrear, digamos, más cantidad de oxígeno hacia las células musculares. Siempre recordar que ante el reposo, la inspiración es un proceso activo. Eso significa que vos necesitas energía para contraer los músculos y que esa contracción muscular le permite al aparato respiratorio incorporar aire. Y la expiración es pasiva en reposo. O sea, todos ustedes ahí, yo también acá, hacemos fuerza para meter aire. Pero al relajar la musculatura inspiratoria, la misma presión y la elasticidad de los pulmones hace que el aire salga. No hace fuerza para que el aire salga. Pero si estamos haciendo ejercicio, vos necesitas intercambiar más rápido, ventilar más rápido el aire, porque vos necesitas sacar más cantidad de dióxido de carbono y incorporar más cantidad de oxígeno. Eso hace que durante el ejercicio la expiración pase a ser un proceso activo, porque necesitas vaciarlo lo más rápido posible. Como en definitiva, es un movimiento del aparato locomotor, y el movimiento del aparato locomotor lo terminan haciendo los músculos. Vos necesitas que haya una buena conexión entre quien se encarga de regular la contracción y el movimiento mismo. Entonces el sistema nervioso, en definitiva, termina siendo el regulador del ciclo ventilatorio. ¿Cómo hace el sistema nervioso para regular esto? Bueno, lo hace como siempre, por medio de receptores. Entonces, el sistema nervioso tiene receptores, que son proteínas especializadas en cuantificar la concentración en este caso sería la concentración de diferentes gases, principalmente el dióxido de carbono, que es el elemento tóxico, digamos, en el medio interno, o sea, en el líquido extracelular. Al tener la capacidad de medir la concentración de dióxido de carbono y la concentración de hidrogeniones en el líquido intracelular, en el líquido cefalorraquídeo, el problema principal que vas a tener es que el cuerpo va a querer eliminarlos.
Entonces, esos receptores, que son quimioreceptores, porque miden sustancias químicas en la sangre, van a emitir una despolarización, van a mandar la información por vía aferente hacia el sistema nervioso central, y hay una parte del sistema nervioso central, que es una parte muy primitiva, que es el tronco encefálico, que es donde se encuentra el centro ventilatorio, ¿verdad? Y ese centro respiratorio, ese centro ventilatorio, regula la necesitas inspirar, genera la estimulación hacia la musculatura para que se contraiga en forma rítmica para poder medir, digamos, la frecuencia de ventilación y la profundidad de esa ventilación. Y cuando cesa ese estímulo, empieza la relajación de ese músculo o ese grupo de músculos inspiratorios y por lo tanto termina generando el proceso de relajación y por lo tanto la expiración. En el caso del ejercicio físico también genera la contracción de la musculatura expiratoria. Se da durante el ejercicio físico. Pero bueno, lo que apuntamos es que el sistema nervioso central, en su punto de vista autonómico, involuntario, termina generando la regulación prácticamente de todo el día, 24 horas del día, del ciclo ventilatorio. Eso no significa que el sistema ventilatorio no pueda ser regulado a nivel voluntario, o sea, a nivel cortical. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir, bueno, a ver, ahora, tomen aire profundo. Entonces ustedes pueden regular la ventilación y hacer una ventilación más profunda, más duradera. O les puedo decir, bueno, mantengan el aire, o larguen el aire despacio, larguen el aire lo más largo posible. Entonces ustedes pueden regular la contracción de los músculos ventilatorios, porque son músculos voluntarios. Pero esa regulación solamente se da en determinados periodos. En el ejercicio, por ejemplo, también pueden regular la ventilación. Pero yo estoy hablando del día a día. El día a día, la mayoría de las veces no están pensando como ventilan, ¿no? Sino que lo van haciendo en forma autonómica según los requerimientos que tenga el cuerpo, o también pueden modificarse según los estados emocionales. Piensen que los estados emocionales son regulados a nivel del sistema nervioso límbico, o sea, a nivel subcortical, por debajo de la corteza, y tiene relación directa con el centro cardiorrespiratorio y con el tronco encefálico. Entonces puede haber una variación, digamos, de la ventilación por estados emocionales, ¿no? Bueno, esto es todo lo mismo que les dije antes, pero en un grafiquito solo, ¿no? Entonces nosotros tenemos estímulos cardiovasculares, estímulos de los mismos pulmones, estímulos de la musculatura, estímulos de la temperatura corporal, componente de concentración de sustancias químicas en los glóbulos rojos. Todo eso llega a niveles subcorticales, o sea, el tronco encefálico, ¿no? Y ese tronco encefálico es el que va a regular la musculatura ventilatoria. Pero también tiene control de la corteza. Entonces, por eso le digo, ustedes pueden regular la ventilación porque van a regular corticalmente la activación del centro respiratorio. Profe, una pregunta. Dale. Y en esos estados emocionales, digamos, ¿hacer consciente el control de la respiración ayudaría a controlar ese estado emocional o no? Tal cual. Tal cual. Okay. Colabora mucho. ¿Por qué? Porque colabora mucho con la regulación de un nervio que es el nervio vago. El nervio vago es uno de los nervios principales del sistema parasimpático que tiene regulación en todo el sistema respiratorio, cardiovascular, digestivo, y está muy relacionado con los aspectos emocionales, ¿no? Entonces la ventilación tiene mucha incidencia sobre el estado emocional, principalmente porque regula la capacidad del sistema del nervio vago de trabajar y de tender a disminuir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o disminuir la activación nerviosa a nivel pulmonar o la acción o la presión arterial, ¿no? Que son todas regulaciones, en el caso del parasimpático, de regulación autonómica, ¿no? Pero la ventilación es un elemento esencial. De hecho, ustedes piensen que el sistema nervioso tiene una prioridad. La prioridad del sistema nervioso es mantenerte vivo. Y hay dos cosas que son esenciales para el sistema nervioso para mantenerte vivo. Una es la comida, o sea, que vos comas, porque no puedes morir, y otra que vos ventiles los pulmones. No ventilar los pulmones te morís. O sea, esas dos cosas son esenciales para el sistema nervioso. Por
eso, ese sistema nervioso tiene un sistema muy regulado para poder controlar eso. Entonces, el sistema del nervio vago se encarga principalmente de la función cardiovascular, de la función respiratoria, está muy concentrado en esas regiones y está muy concentrado en los estados emocionales. Y en el aparato digestivo tenemos a su vez una rama del sistema autónomo que se llama sistema entérico, que es propio del aparato digestivo y que se comunica también con el sistema simpático y parasimpático. Entonces, esos dos elementos son esenciales y también están relacionados con los estados emocionales. ¿Sí? Por eso muchas veces cuando estamos muy nerviosos te da más hambre, o a veces alguna alimentación determinada que tiene más tranquilidad, te relaja. O sea, hay todo un campo dentro de la nutrición que se encarga de estudiar la repercusión de los alimentos a nivel del sistema nervioso entérico y obviamente, de hecho, la regulación de algo que está dentro del sistema nervioso, dentro del sistema digestivo, dentro del intestino delgado, que se llama microbiota intestinal, que es un conjunto de bacterias que nosotros vamos formando a medida que vamos creciendo y que tiene relación directa con el sistema nervioso entérico y que a su vez informa el tronco encefálico y el diencéfalo con los requerimientos de nutrientes, ¿no? Por eso muchas veces se dice el sistema nervioso entérico o el aparato digestivo el cerebro. Pero sí, tienen mucha relación con los aspectos motivacionales y con los aspectos emocionales. Yo tengo entendido que ese nervio vago es como, se podría decir, como es el marcapaso natural del cuerpo, ¿no? Que si empieza a fallar, ahí se coloca el marcapaso, ¿puede ser? No, el marcapaso es otra cosa. El marcapaso es una prótesis, ¿sí? Porque en definitiva se pone dentro del cuerpo, que regula las funciones del corazón en cuanto a la alteración del nódulo sinusal, o sea, un conjunto de células musculares especializadas que están en la aurícula derecha del corazón, que son las encargadas de despolarizarse. Y esa despolarización del nódulo sinusal es la que marca la contracción del corazón. Ese nódulo sinusal tiene inervación simpática y parasimpática, y es la que regula el cronotropismo, o sea, qué tan rápido late el corazón o qué tan lento late el corazón. Cuando una persona tiene alterado ese nódulo sinusal, se le coloca, o sea, tiende a la bradicardia, o sea, a la pérdida del ritmo cardíaco, se le coloca un marcapaso. Ese marcapaso lo que hace es emitir impulso nervioso, en realidad no, impulsos eléctricos, que reemplazan la incapacidad del mismo grupo de células para despolarizarse. Entonces le marca el ritmo, ¿sí? Pero sí es verdad que el sistema nervioso autónomo, dentro del sistema nervioso autónomo, el parasimpático, y dentro del parasimpático el nervio vago, es esencial para nuestras funciones vegetativas y es esencial para la salud del individuo. Y cuando hay una discrepancia entre el simpático y el parasimpático, hay una alteración en la capacidad del sujeto de regular correctamente sus funciones vitales y que repercute directamente sobre los estados emocionales. ¿No? Eso. Profe, consulta. Bueno, entonces, tenemos... Dale. Con respecto a la permeabilidad de las vías aéreas, la ventilación, ¿qué tanto influye si la respiración es más nasal o bucal? En todo lo que estamos hablando. Mira, el aparato respiratorio está hecho para que vos ventiles por la nariz. Cuando vos respirás por la nariz, el beneficio que te da respirar por la nariz es que vos al aire lo calentás, lo purificás, le da cierta limpieza de partículas más grandes, pero sobre todo lo más importante es que lo calentás. Calentás, lo limpiás y lo humectás, o sea, le agregás gotitas de agua. Eso no pasa cuando vos ventilás por la boca. Vos ventilás por la boca, una grande bocanada de aire, pero que no hacen ninguna de las tres cosas que te dije antes. Entonces el aire entra como un poco más seco, entra con mayor suciedad y entra con menos temperatura. Y vos necesitas en el alvéolo tener una buena temperatura para generar ese intercambio de los gases, ¿no? La realidad es que nuestra ventilación natural es por medio de las fosas nasales, de la nariz, ¿no? Porque te benefician un montón de aspectos que no lo hace por la boca. Vos empezás a ventilar por la boca cuando percibís que te falta el aire. Entonces en ese caso sí, abrís un aspecto mucho más grande para incorporar aire
y permitís que ingresen más aire. Pero tenés menos capacidad de difusión. O sea, siempre se recomienda la ventilación a nivel de la fosa nasal, bueno, para eso está. Entonces, siempre es recomendable ventilar por la nariz, no tanto por la boca. Bueno, después tenemos algo que se llama ventilación minuto, que es la cantidad de aire que ventilamos, que movilizamos en un minuto. O sea, no es muy difícil de darse cuenta. ¿En qué depende esto? Bueno, depende de la cantidad de ciclos ventilatorios, que se llama frecuencia respiratoria, frecuencia ventilatoria, y la cantidad de aire que movés, que se llama volumen corriente. Entonces, el volumen corriente es la cantidad de aire que metés y sacás en cada ciclo ventilatorio. Obviamente el ciclo ventilatorio tiene inspiración y expiración, ¿no? Y frecuencia respiratoria es la cantidad de ciclo que haces en un minuto, ¿no? Entonces, vos la cantidad de ciclos que vas realizando por minuto va a ir alterándose en función a los requerimientos que tengan las células musculares o el medio interno, ¿sí? No porque hablamos más de la célula muscular. Pero, por ejemplo, hacemos ejercicio y supóngase que esto es una escala de más intensidad, o sea, cuanto más a la derecha me voy, más intenso es el ejercicio. Acá supongamos que llegamos al 100% del VO2, ¿sí? Acá estamos sentados, y esto sería la frecuencia ventilatoria. Durante los primeros momentos yo estoy con una frecuencia ventilatoria baja. A medida que voy haciendo ejercicio, la frecuencia ventilatoria va a ir subiendo levemente, ¿sí? Va a ir subiendo, tipo serrucho, o sea, no es algo lineal. En los libros lo van a ver lineal, pero porque es una representación gráfica, ¿no? Pero es tipo serrucho, sube, baja, pero tiene una tendencia leve hacia la altura, hacia arriba, ¿sí? Pero va a llegar un momento en el cual la concentración de dióxido de carbono va a aumentar bastante, principalmente por el incremento en el trabajo metabólico muscular. Entonces, ese incremento de dióxido de carbono va a ser sensado por los receptores químicos y eso va a provocar que la frecuencia ventilatoria aumente mucho más de golpe. Entonces va a empezar a aumentar en otro grado dependiente. O sea, va a seguir subiendo, pero en otro grado dependiente, ¿no? Entonces, durante muchos años se utilizó esta referencia como para decir, bueno, mira, de acá para abajo, de esta intensidad porcentual del 100% para abajo, el trabajo es predominantemente mitocondrial. O sea, vos estás generando oxígeno, estás utilizando el oxígeno, estás generando dióxido de carbono, pero lo tenés equilibrado, no tenés tanto problema, ¿no? La ventilación minuto va subiendo, obviamente, pero a partir de acá para arriba, la concentración de dióxido de carbono empezó a aumentar tanto que la frecuencia ventilatoria aumentó mucho. Entonces vos acá estás teniendo una compensación del sistema metabólico más el sistema extramitocondrial, ¿sí? En algunos textos lo van a encontrar como que este punto coincide con lo que se llama el umbral de lactato, pero en realidad no es así. A ver, tampoco es que está en la otra punta, ¿no? Va a estar ahí relacionado. Pero no es que coincide exactamente. Son variables fisiológicas diferentes y que no siempre es causal una de la otra. Pero ¿qué les quiero apuntar? Que no se van a confundir bastante. Es forma simple, fácil, para cualquier persona que no tenga equipamiento, para ver si al sujeto lo estás trabajando con intensidades más bajas o si lo estás empezando a trabajar con intensidades más altas. Ver cómo se repercute la frecuencia ventilatoria durante el ejercicio. Si el sujeto empieza a tener una alta tasa de ventilación, es porque está tratando de compensar ese aumento de dióxido de carbono que se empieza a dar conforme va aumentando esa intensidad. Y si el sujeto no tiene una alta tasa ventilatoria, de hecho una alta tasa de frecuencia ventilatoria, significa que el sujeto está predominantemente en trabajo de capacidad aeróbica, ¿sí? Siempre que hagamos trabajos cercanos al VO2, el sujeto va a estar respirando con una frecuencia alta, como un perro atrás de un surque. Va a estar con una frecuencia muy elevada, ¿sí? Con un ritmo ventilatorio muy alto. Y cuando estemos trabajando capacidad aeróbica, vas a ver que el sujeto no va a tener alta frecuencia. Entonces es una forma simple, indirecta, pero simple, sin necesidad de medir lactato, sin necesidad de medir nada, sin necesidad de tener análisis de gases, ¿no? Que después lo vamos a ver, que se llama umbral ventilatorio 2, ¿sí? También se lo asoció al umbral ventilatorio 2, que eso lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre.
pero midiendo solamente, observando cómo se comporta la frecuencia ventilatoria, ahora es un elemento fácil de cuantificar, digamos, la respuesta ventilatoria al trabajo. Bien, vamos a sacar esto multiplica. ¿Qué pasa con la hematosis? La hematosis, como se recordarán, espero, es el intercambio de los gases. El proceso de intercambio se llama hematosis. Y el mecanismo es difusión. Difusión es cuando se cambia una sustancia de más concentrado a menos concentrado. ¿Sí? Y es pasiva porque no necesita energía, ¿no? Entonces tenemos difusión activa y difusión pasiva. Difusión pasiva es aquella que se hace sin gasto de energía. ¿Sí? Y lo hace por medio de los alveolos. Entonces nosotros tenemos los bronquiolos terminales, por donde ingresa el aire. Cada bronquiolo terminal termina en un conjunto de alveolos en donde se llenan de oxígeno. De aire, en realidad, no de oxígeno. Se llama aire alveolar, lo que está dentro del alveolo. ¿Sí? Y los alveolos están todos recubiertos de vasos alveolares, ¿no? Entonces acá tenemos una representación gráfica. Esas bolitas que teníamos antes serían estos alveolos, ¿sí? Conjuntamente. Este cañito que viene acá sería el bronquiolo. Entonces, viene el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno viene con una presión de oxígeno de 149 milímetros de mercurio. Fíjense que ya cuando ingresa a las fosas nasales, al ponerle gotitas de líquido, o sea, al aumentar ese líquido, ese gas baja con relación a cuando ingresó. Fíjense que cuando estaba fuera del cuerpo, digamos, estaba a 159 milímetros de mercurio, pero ya cuando ingresa baja un 10%. A medida que va avanzando todo el aparato respiratorio, termina en el alveolo con una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. O sea, arrancamos con 160 casi y terminamos con 100. Y la sangre que va a venir del cuerpo, ¿no? Va a venir del corazón, mejor dicho, fíjense que viene con una presión de oxígeno de 40. Entonces yo tengo 40 de un lado, tengo 100 del otro, tengo más acá que acá, entonces el oxígeno difunde. O sea, atraviesa esta membrana. ¿No? Al atravesar esta membrana, siempre y cuando la membrana esté sana, si tenés una enfisema pulmonar, por ejemplo, no atraviesa, entonces te cuesta muchísimo atravesar, pero una persona sana esto lo atraviesa sin problema, y una persona entrenada tiene mucha más permeabilidad, o sea, atraviesa más fácil. Entonces voy de 100 a 40, tengo mucha diferencia, difusión. Al difundir, terminás teniendo una presión de oxígeno de 100. Vamos. Que sale del corazón. En realidad sale con un poquito menos, pero bueno, vamos a poner 100. Y esa sangre que sale con 100 milímetros de mercurio a la sangre arterial llega en algún momento al músculo. ¿Sí? Y se intercambia. Entonces deja. Entonces al dejar oxígeno en el músculo para que lo utilice, ese músculo vuelve a tener menos. Porque antes tenía 100, dejó 60, se quedó con 40. Y esos 40, pum, otra vez vuelven a darle. ¿Sí? Algo similar, pero inversa, sucede con el dióxido de carbono. Entonces, vos en el aire atmosférico acá que tenemos alrededor no tenés mucho dióxido de carbono. Entonces, si no hay mucha cantidad, no hay mucha presión. Entonces, si no hay mucha presión, ¿a cuánto entra? Y entra a 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Estos 40 milímetros de mercurio, listo, salen a la sangre, pasan por el músculo, pero el músculo lo estuvo metabolizando. Entonces, hay que desecharlo. Entonces de 40 pasa a 46. Y con ese 46, que sería el residuo, lo lleva de nuevo hacia el alveolo. Y en el alveolo, como tenemos 46 y en el alveolo tenemos 40, se intercambia. Entonces tengo más acá que acá, difusión. Fíjense que acá tenemos diferencia de 6. De 46 a 40, acá tenemos diferencia de 60. Pero no hay problema. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Entonces necesita menos diferencia de presión para intercambiarse. Entonces con poquita diferencia de presión se intercambia, ¿no? Eso es lo que tiene de bueno, digamos, el dióxido de carbono. Pero imagínense qué pasaría si tenés menos capilarización. Entonces al tener menos capilarización, primero te llega menos oxígeno y después podés sacar menos dióxido de carbono en el músculo en actividad, ¿no? Acá tenemos la membrana alveolo capilar, que es la membrana que separa el alveolo con el capilar, ¿no? Que relaciona la capacidad de difusión en función a la superficie, o sea, cuanto más superficie haya, mejor, porque más lugar para contacto tiene, a la diferencia de presiones y al coeficiente de espesor, o sea, qué tan gordito es esta membrana. Cuanto
cuanta más gorda sea la membrana, más le cuesta pasar a los gases. Por ejemplo, aquella persona que fuma, el alquitrán que tiene el cigarrillo, lo que hace es aumentar el espesor de la membrana. Entonces le cuesta más difundir los gases de un lado al otro. Si una persona tiene enfisema pulmonar, bueno, tiene menos superficie, porque hay partes del pulmón que están enfermas, tienen menos posibilidades, entonces difunde menos, ¿no? Y si vos estás en la altura, tenés menos diferencia de presión. Todo lo demás lo tenés bien, pero tenés menos diferencia de presión, entonces difunde menos. Entonces cualquier factor que altere estos tres, altera la difusión. La D significa difusión. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que les puse. Componentes. Bueno, esto sería en el mismo grafiquito de antes, pero más ampliado. Entonces, fíjense que acá tiene el glóbulo rojo, ¿no? El glóbulo rojo tiene que atravesar, o mejor dicho, el oxígeno tiene que atravesar la red capilar, o sea, el capilar sanguíneo, ¿no? Tiene que atravesar la pared endotelial, tiene que atravesar la pared endotelial del alveolo, tiene que atravesar la pared alveolar, ¿no? La cosa del alveolo, o sea, la célula de los glóbulos rojos, alveolo, digo bien, y todo eso forma la membrana respiratoria, ¿no? Entonces, cuanta mejor capacidad tenga de difundir para un lado y para el otro, más facilidad van a tener para llenar de oxígeno este glóbulo rojo. ¿Bien? Bueno, respiración, ventilación, perfusión, ya lo habíamos hablado. Para tener una correcta difusión se necesitan alveolos bien perfundidos, o sea, tener alveolos que tengan un buen torrente sanguíneo, que les llegue correctamente sangre. Entonces, vos no necesitas solamente que haya ventilación, o sea, que entre aire, sino que también el flujo sanguíneo que está entrando hacia los pulmones esté equiparado con la cantidad de aire que está entrando a sus alveolos. O sea, que se relacione el alveolo con aire, y que a su vez ese alveolo que tiene aire tenga vasos sanguíneos que lo están recubriendo, obviamente, y que a su vez tenga la capacidad de llevar una correcta cantidad de flujo sanguíneo. Entonces, cuando vos equilibras las dos cosas, en definitiva vas a tener una buena capacidad de difusión, porque el oxígeno no va a tener a dónde ir si no le pasa sangre. Y si pasa sangre y no hay oxígeno, tampoco va a haber difusión. Entonces, tiene una correcta relación entre la ventilación y la perfusión, ¿no? Ahora bien, esta segura curva la habrán visto, que se llama la curva de saturación de la hemoglobina, porque el oxígeno pasa al glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo tenemos las proteínas que habíamos hablado que se llaman hemoglobina, ¿sí? Y esa hemoglobina lo que hace es saturarse, o sea, llenarse de oxígeno, ¿sí? Ahora bien, acá lo que tenemos es cuánto se está llenando en porcentaje de 0 a 100%, esto sería 100%, y cuánta presión necesita. Entonces, fíjense que cuanto más presión hay, más se llena el glóbulo rojo, o sea, la hemoglobina, ¿sí? Entonces, fíjense que hay un valor de presión de oxígeno, que es 27 milímetros de mercurio, que sería el valor que está acá, 27 milímetros de mercurio, en donde con muy poquita presión ya vos saturás el 50%. ¿No? O sea que la hemoglobina se llena un 50% con muy poquita presión. Pero para llenarlo hasta el 90% o más del 90% necesitas una presión de 62. Entonces vos necesitas que aumente la presión, por lo menos hasta 62 de oxígeno, para llenarlo hasta el 90%. El llenado completo, digamos, el 97%, porque nunca alcanza el 100%, el 97% que tenemos a nivel del mar sin ninguna patología, se alcanza con una presión de 100 milímetros de mercurio, que es lo que veíamos en la figura anterior. Entonces vos tenés todo este bagaje para que te puedas modificar la presión, ¿sí? Igual tener una presión, una saturación del 90% es problemático. Una persona con EPOC, por ejemplo, tiene 90 o menos, incluso, depende del grado de EPOC que tenga, va bajando su saturación, o sea, cada vez satura menos, ¿sí? Pero hasta 90 está cada vez más limitado en la capacidad de generar actividad, ¿eh? O sea, genera actividad, pero cuanto más baja, más dificultad está para moverse, para comer, para hablar, para hacer cualquier tipo de actividad, ¿eh? En este caso, como estamos hablando de gente que no tiene ningún tipo de patología, no tiene ningún problema, bueno, lo que vamos a buscar es que siempre haya una saturación lo más alta posible, que va a ser el 97%.
¿no? Bueno, y cuando estamos hablando de trabajar en altura, lo que va a pasar es que se va a saturar menos, o sea, esto va a bajar acá, porque yo estoy a una presión parcial de oxígeno más baja. ¿Sí? Entonces, cuando esto vaya bajando, si yo proyecto la misma curva, voy a ir bajando la saturación. Entonces, al ir bajando la saturación, es menos oxígeno que llega hacia los músculos. Ahora, para que difunda correctamente ese oxígeno hacia el músculo, esto sería la representación del músculo, esto sería obviamente el vaso sanguíneo, tiene que haber un buen estado tisular, o sea, que esta célula funcione bien, obvio, ¿no? Que tiene que haber un mecanismo de difusión conservado, o sea, que haya diferencia de presiones entre lo que va en la sangre y lo que está dentro de la célula muscular. Y que haya una correcta perfusión, o sea, que llegue flujo sanguíneo. Entonces, cuando hacemos ejercicio, lo que hay es una vasodilatación. Entonces, al haber vasodilatación, vos tenés una mejor perfusión, y siempre que tengas los mecanismos de difusión conservados y no tengas nada alterado dentro del tejido muscular, ese oxígeno va a ir difundiendo y va a ir saliendo y va a ir incorporándose dentro de la célula muscular. Una vez que está dentro de la célula muscular, va a ser captado por la mioglobina. Y esa mioglobina va a llevarlo hacia la cadena de electrones, o mejor dicho, hacia la mitocondria, para poder utilizarlo dentro del sistema mitocondrial. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Listo, seguimos. Entonces, ¿hasta ahora qué vimos? Bueno, vimos lo del aire ambiental, vimos lo de la permeabilidad, vimos la ventilación-perfusión, vimos la difusión, ¿no? Estamos todos perfectos. Bien. Cardiovascular, que medio un poquito ya también lo estuvimos hablando. Componentes del aparato cardiovascular, bueno, recordar siempre que los componentes del aparato cardiovascular son el corazón como músculo principal. El corazón tiene ventrículos, que son estos que están acá, y tiene aurículas, que son las que están acá arriba. Tiene un tabique, este tabique, que es el tabique interventricular, separa y hace que no se unan la sangre que está en este compartimento con la sangre que está en este compartimento. Eso hace que funcionalmente vos tengas dos corazones, un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho lo que hace es llevar sangre hacia el pulmón, los pulmones mejor dicho, y el corazón izquierdo lo que hace es llevar sangre hacia todo el cuerpo. Eso seguramente lo habrán escuchado como circuito mayor y circuito menor. ¿Sí? Después lo que tenemos son válvulas, que son estas cositas que se abren y se cierran, ven que están ahí, ¿no? Estas cositas que se abren y se cierran, que permiten el paso de la sangre de una cavidad a otra cavidad y permiten, en el momento de estar cerradas ambas válvulas, aumentar la presión sobre el corazón y permitir una correcta eyección. ¿Qué sucede? Si estas válvulas funcionan mal, tenés una valvulopatía, el problema que tenés es que la sangre va a poder volver hacia la cavidad anterior, o salir del corazón, o no pasar hacia la otra cavidad. O sea, es como que la puerta de tu casa, que comunica el living con la cocina, está entreabierta, o que está todo el tiempo abierta, entonces el flujo se modifica. El flujo de la persona que vaya por un lado y para el otro se modifica. Entonces el aparato cardiovascular está formado por el corazón, como principal fuente de impulsión, digamos, de la sangre, y con todos los vasos sanguíneos, ¿no? Arterias, arteriolas, capilares, ¿no? Habíamos hablado antes, vénulas y venas. Ahora les vamos muy bien. Tenemos cámaras cardíacas, tenemos válvulas, que ahí estuvimos hablándolas. El tejido muscular del corazón es muy específico. No es el mismo tejido muscular que tiene el cuádriceps, por ejemplo. Es estriado, o sea, tiene sarcómero, todo eso está igual, pero la principal diferencia que tiene el músculo cardíaco es que las células musculares del corazón están todas fusionadas. O sea, sus membranas están fusionadas unas a las otras. Y eso hace que cuando una célula muscular se contraiga, tienda a contraerse el resto de las células musculares. Eso no pasa en el cuádriceps, donde cada célula muscular es independiente una de la otra. Se está contrayendo una y la del lado no. Acá no. Acá todas tienen que contraerse al mismo tiempo, pero la característica principal para que todo esto no se contraiga de golpe, fíjense que hay un ritmo. O sea, se contrae la aurícula primero y después se contrae el otro.
es porque tiene tejido conectivo. Ese tejido conectivo lo que hace es disminuir la propagación del impulso nervioso para contraerse entre las aurículas y los ventrículos. Entonces, cuando la aurícula se contrae, ese impulso de contracción no alcanza el ventrículo. Entonces, el ventrículo queda relajado y la aurícula queda en contracción. Entonces, hay sístole de la aurícula al mismo tiempo que hay diástole del ventrículo. Y eso permite que cuando hay una sístole de la aurícula, la sangre pasa hacia el ventrículo. Y que el ventrículo se pueda llenar de sangre. Porque si los dos hacen contracción al mismo tiempo, la sangre no tiene para dónde ir. Entonces hay un ritmo de trabajo. Y eso está dado gracias en parte a la característica del músculo estriado-esquelético, el cardíaco, perdón, que se contrae de forma sincrónica, todo eso se denomina sincitio, y por la presencia del tejido conectivo, que es aislante, digamos, de esa propagación de los impulsos de contracción. A su vez, como cualquier músculo, necesita energía. Y el corazón es muy sensible a la falta de energía y principalmente a la falta de oxígeno. Pero, ¿qué sucede? Si bien las cámaras están llenas de sangre, este músculo que está acá alrededor no puede absorber la sangre que está en la cavidad. Entonces necesita toda una cañería propia. Esa cañería son la circulación cardíaca y la irrigación cardíaca que se da por las arterias coronarias. Obviamente, las arterias coronarias van a ser esenciales, como las arterias, por ejemplo, que van al cuádriceps, para que el cuádriceps funcione bien. Bueno, en las arterias coronarias van a ser esenciales para que el corazón funcione bien. Y cualquier alteración en esas arterias va a generar una disminución en la capacidad contráctil del músculo cardíaco. Bueno, el ciclo cardíaco está formado por contracción y relajación. Ninguna ciencia, ciclo cardíaco, sístole y diástole. Sístole, contracción, diástole, relajación. Y lo que decíamos hace un ratito atrás, con el tema del ¿cómo se llama esto? Del marcapaso, el corazón tiene otra característica principal, es que cuenta con la posibilidad de generar sus propias despolarizaciones. Como cualquier músculo necesita despolarizarse para generar la contracción. Esas despolarizaciones se van dando por medio de un conjunto de células musculares especializadas, no son células del tejido nervioso, son células musculares especializadas que se agrupan en determinadas partes del corazón, que se suelen llamar nódulos. Nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, que tienen la posibilidad de generar despolarizaciones. Y esa despolarización lo que hace es permitir la contracción del resto de las células musculares, que son células musculares de trabajo. O sea, son las que se contractían, ¿no? Y el que se despolariza más rápido es este nódulo sinusal, que está acá, en la aurícula derecha. Entonces, como tiene la posibilidad de despolarizarse a un ritmo de 100 latidos por minuto, es el que te marca el valor máximo de frecuencia cardíaca en reposo. La frecuencia cardíaca en reposo va de 60 a 100, ¿no? Es decir, con los valores normales en un adulto. En un niño son un poquito más altos, ¿no? Pero en un adulto va de 60 a 100. ¿Y eso por qué está dado? Está dado por la despolarización del nódulo sinusal que marca el ritmo cardíaco del corazón. Ahora, eso es el control intrínseco. O sea, el mismo corazón se marca su ritmo. Cuando vos estás haciendo ejercicio, o si tenés alguna situación de estrés o algún estado emocional que genere un aumento en tu ritmo cardíaco más allá de los 100 latidos por minuto, el nódulo sinusal dice, flaco, hasta acá llegué, no puedo seguir aumentando. Entonces, ¿qué necesitas? Un control extrínseco, o sea, alguien que venga de afuera. Y ese alguien que viene de afuera es el sistema nervioso autónomo. Entonces vos tenés inervación simpática, como les decía hace un ratito atrás, hacia el nódulo sinusal. Entonces, todo lo que sea latido cardíaco por encima de 100 latidos va a estar dado, regulado por el sistema simpático. Entonces, cuando hacemos ejercicio físico, ese sistema simpático va a aumentar, permitiendo al corazón aumentar su cronotropía, o sea, la cantidad de latidos por minuto. Cuando necesitas frenarlo, o sea, y devolverlo a los latidos comunes del nódulo sinusal, lo que haces es contraer el otro, o sea, trabajar sobre el parasimpático. Entonces, el parasimpático lo que va a hacer es frenar, ¿no? Entonces lo va a ir frenando hasta que el nódulo sinusal pueda seguir trabajando solito. Uno de los procesos adaptativos principales del corazón es la bradicardia en reposo.
¿Qué significa la bradicardia? Latidos cardíacos en reposo por debajo de 60. O sea que el corazón late menos. Para latir menos, por un proceso adaptativo normal de ejercicio, no estamos hablando de alguna patología del corazón, sino latido menos del ejercicio, necesitas un mayor control autonómico vegetativo, o sea, del parasimpático. Entonces lo que hace es aumentar la activación parasimpática para que el corazón vaya bajando sus revoluciones. ¿Bien? La información que llega al corazón para que acelere o que desacelere está dado por la periferia también. Entonces, los receptores periféricos, como dijimos, los receptores quimioreceptores o receptores derivados de los procesos metabólicos, y los mismos receptores propios de la contracción muscular y del movimiento, o sea, los mecanorreceptores, actúan de manera involuntaria sobre el centro vasomotor y sobre el centro cardíaco que regula las pulsaciones y la alteración de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Ese centro vasomotor se encuentra en el tronco encefálico, exactamente relacionado con el anterior que hablamos del centro respiratorio. ¿Sí? Entonces, la activación simpática va a aumentar la frecuencia del corazón, va a aumentar la fuerza de contracción del corazón, ¿sí? Principalmente. Y el parasimpático va a hacer todo lo contrario. Pero el parasimpático trabaja principalmente sobre el cronotropismo, o sea, frena la velocidad de contracción, ¿sí? O sea, frena el ritmo cardíaco. Pero no trabaja sobre la fuerza de contracción. ¿Sí? Entonces, el simpático aumenta la frecuencia y aumenta la fuerza. ¿Sí? El parasimpático solo lo que hace es bajar la velocidad de contracción, o sea, la frecuencia de contracción. Pero la activación de una u otra variable es principalmente autonómica. ¿Sí? No, vos no podés voluntariamente aumentar o disminuir el ritmo cardíaco. ¿Sí? Sí podés disminuir tu ritmo cardíaco por medio de los estados de relajación, ¿sí? Por medio de estados emocionales que busquen una relajación psicológica, y esa activación de la relajación psicológica actúa de manera involuntaria sobre el centro vasomotor, ¿sí? O el centro cardiorrespiratorio, como vimos antes, ¿no? Y esto provoca un descenso del ritmo cardíaco, ¿sí? Pero no es algo directo que vos digas corazón latí menos y el corazón late, ¿sí? Cuando nosotros juntamos el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, que era lo que habíamos hablado al principio, tenemos algo que se llama débito cardíaco. Débito cardíaco es la cantidad de sangre que eyecta por minuto el ventrículo izquierdo, ¿no? Y es el resultado de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, que habíamos hablado antes, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto, en reposo, y el volumen sistólico es la cantidad de sangre que eyectas en cada sístole, ¿no? Por eso se llama volumen sistólico. Que en reposo es 60-70, pero la realidad es que depende de del tamaño corporal, o sea, depende de varias variables, oiga la redundancia, pero en la mayoría de los textos van a encontrar el típico varón de unos 70 kilos, o sea, el valor promedio. El valor promedio sería 60-70 mililitros que eyecta cada vez que el corazón se contrae. Personas más menuditas, cuando son más chicos, eyectan menos, ¿no? Personas más grandotas, cuando son más grandes, pueden eyectar más siempre y cuando todo funcione bien, ¿sí? Frecuencia cardíaca, control intrínseco y extrínseco, eso ya lo vimos. Esa frecuencia cardíaca, obviamente, va a verse afectada por la intensidad del trabajo, pero también por la duración del ejercicio, ¿sí? Muchas veces se le da bolilla a la intensidad, porque bueno, más intensidad, más pulsación. Listo, bárbaro, eso te lo creo, está bien. Pero si vos mantenés en un trabajo, por ejemplo, vas a salir a correr, ¿sí? Acá está un poco fresco en Capital, está un poco fresco, pero está lindo, no hay ni una nube. Entonces decís, bueno, no me voy a correr un ratito. Entonces agarrás, pum, te vas a correr al parque, ¿no? Y corres, yo qué sé, 40 minutos. Al mismo ritmo, ¿no? Mismo ritmo. Pero tu aparato cardiovascular no va a responder igual a los primeros minutos que a los minutos posteriores, porque en función a la duración del trabajo hay cambios que se van dando en la sangre que tienen que ser compensados por el mismo aparato cardiovascular central. Entonces, probablemente, a medida que vaya avanzando la duración del trabajo, tu frecuencia cardíaca puede ir aumentando.
por más que vos vayas corriendo al mismo ritmo. Entonces, no es la intensidad el único elemento que te modifica la frecuencia cardíaca, sino también la duración del ejercicio físico. Estos dos aplicados principalmente a nuestro concepto de carga interna, mejor dicho, carga externa de ejercicio físico. Pues hay un montón de variables que modifican la frecuencia cardíaca, pero apuntado principalmente al concepto de carga externa de ejercicio físico, bueno, tengamos en cuenta que la intensidad y la duración son dos elementos claves. Otros de los elementos son estímulos mecánicos, el tipo de ejercicio, estímulos químicos, o sea, la concentración de dióxido de carbono, la disminución de la concentración de oxígeno, pero el aparato cardiovascular es mucho más sensible al aumento del dióxido de carbono que a la disminución del oxígeno, ¿no? Aspectos térmicos, no es lo mismo salir a correr los 40 minutos ahora que hace frío, que salir a correr en pleno enero con humedad y temperaturas elevadas, y factores hemodinámicos, ¿sí? No es lo mismo ir a correr, por ejemplo, en estado de deshidratación que en un estado de hidratación normal. Cuanto más deshidratado estás, más tendencia a aumentar tu frecuencia cardíaca tenés. Y muchos de los parámetros que se utilizan como control de carga interno del trabajo es, bueno, ver a cuánto de frecuencia cardíaca máxima estamos trabajando, o utilizar la frecuencia cardíaca de reserva, que es la diferencia entre la máxima y la de reposo, que ese es un parámetro probablemente un poquito más específico o individualizado del trabajo, porque vos, la frecuencia cardíaca de reserva es la diferencia entre la máxima y la de reposo, ¿eh? Y dentro de esas dos variables, la que más se modifica con el ejercicio como proceso adaptativo al ejercicio es la de reposo, porque lo hemos dicho antes, uno de los parámetros de entrenamiento, es que el corazón aumenta su bradicardia, aumenta su activación parasimpática, su activación vagal, y eso hace que la frecuencia cardíaca en reposo baje. Entonces, cuanto más baje la frecuencia cardíaca de reposo y mantenés estable la máxima, más reserva tenés para trabajar. Entonces, es un parámetro probablemente mucho más específico a la hora de dosificar el trabajo que la frecuencia cardíaca máxima sacada por un porcentaje, ¿no? Y otro parámetro fundamental para ver el estado de salud del ejercicio del corazón es la frecuencia cardíaca post-esfuerzo. La frecuencia cardíaca post-esfuerzo obviamente va a disminuir. La frecuencia cardíaca siempre baja igual, no importa qué tipo de trabajo se haga. Siempre tiene una curva de descenso brusca al principio y después más suave en los periodos posteriores. Y esa frecuencia cardíaca que baja en forma más brusca está determinada por tu capacidad parasimpática para frenar la acción del corazón, ¿verdad? Entonces, cuanto mejor actividad parasimpática tengas, más rápido van a ser las pulsaciones que van a bajar y más característicos sean los sujetos que hacen deportes, principalmente de resistencia. El volumen sistólico tiene dos fases. Una fase que es de llenado, que sería la diástole, y una fase que es de vaciado, que sería cuando el corazón eyecta. ¿Qué significa? Vos no podés eyectar, no cargaste, ¿sí? Por ejemplo, no tenés la billetera. Si la billetera no tenés ni un peso, y no vas a poder gastar. ¿Cómo vas a gastar si no tenés peso? Entonces, primero tenés que poner plata en la billetera para después poder usarla donde quieras pagar algo, ¿sí? Para el corazón es lo mismo. Vos tenés que primero llenarlo de sangre para después poder eyectar esa sangre, ¿sí? La fase de llenado, que estaría dado por la diástole ventricular, tiene dos elementos esenciales. Uno es el retorno venoso. ¿Qué significa? Sí, vos tenés que hacer que la sangre vuelva, porque si la sangre no vuelve, ¿con qué torno lo llenás? ¿Sí? Entonces vos tenés que hacer la sangre vuelva. ¿Cómo vuelve la sangre? Bueno, por las venas. Entonces, retorno venoso. Y después necesitas que ese corazón tenga la distensibilidad suficiente a nivel ventricular para que pueda recibir esa sangre. Porque si vos tenés un corazón rígido, que no tiene extensibilidad, parece que es un músculo, entonces como todo músculo necesita extensibilidad, ese volumen de líquido que quiere ingresar no va a tener espacio. Entonces vos necesitas que vuelva sangre, pero que esa sangre tenga espacio para poder introducirse dentro del músculo cardíaco. Entonces necesitas retorno venoso y distensibilidad ventricular. Y una vez que ya tenés la sangre metida dentro del ventrículo, tenés que empujarla, o sea, sacarla. Para eso necesitas que tenga una buena contractibilidad ventricular, o sea, que el músculo cardíaco tenga fuerza, que tenga la fuerza suficiente para impulsar la sangre que entró.
Porque puede ser que vos tengas un corazón más dilatado, que entra mucho, porque tiene mucha extensibilidad, pero no tiene fuerza. Pero si no tiene fuerza, le empieza a quedar mucho remanente de sangre adentro del ventrículo, y hay un quilombo importante. Entonces vos necesitas equilibrar la distensibilidad con la contractibilidad. Los corazones sanos, eso no tiene ningún problema, está equilibrado. Pero cuando vos largás la sangre, o cuando vos tenés la intención de eliminar la sangre del corazón, vos tenés que hacer que, como el ventrículo es más grande que el lugar por donde tiene que pasar la sangre, que es la aorta, vos tenés que vencer el estrecho espacio que necesitas, en comparación al ventrículo, el estrecho espacio que necesitas para matar tanta sangre en un lugar más chiquitito. Entonces vos tenés que vencer esa resistencia que te ofrecen los vasos sanguíneos para sacar esa sangre. Eso se llama presión aórtica. Cuanta más presión aórtica tengas, menos vas a poder vaciar el ventrículo. ¿Sí? Vamos. Porque al tener menos posibilidad de pasar por esa cavidad, menos cantidad de sangre vas a poder eyectar. ¿Sí? Bien. Ahora, para que todo esto funcione, vos necesitas que todo esté relacionado. Y ahí tenemos una ley, que es la ley de dos sujetos, que se llama ley de Frank y Starling. Frank era una persona y Starling era otra persona. ¿Sí? Entonces, ley de Frank y Starling, que dice que a una mayor distensibilidad ventricular le correspondería una mayor contractibilidad ventricular. ¿Sí? Y que eso tiene que estar equiparado, porque si vos distendés mucho pero tenés fuerza, sonamos. Y si vos tenés mucha fuerza pero no tenés un corazón rígido que no se puede distender, también sonamos. Entonces tiene que estar equiparado la distensibilidad con la contractibilidad. Es algo parecido al CEA, el ciclo de estiramiento y acortamiento de los músculos esqueléticos. ¿Sí? Vamos. Es algo simple. Bueno, ¿y cómo va cambiando el débito cardíaco en el ejercicio? Bueno, mira, muy fácil. En los trabajos aeróbicos, llamémoslo zona aeróbica, ¿no? Según Verdugo, por debajo del umbral, la frecuencia cardíaca tiende a ir bajo. Frecuencia cardíaca abajo, frecuencia cardíaca abajo, frecuencia cardíaca abajo, con tendencia hacia ir para arriba, ¿sí? Pero leve. Ya cuando empieza a entrar en zona mixta extensiva, ¿no? Que sería para trabajar, ya empezamos a trabajar más la zona de VO2, esto empieza a subir. ¿No? Empieza a subir y sube más o menos parecido a la ventilación, como habíamos dicho antes, hasta llegar al valor máximo, que coincide con el consumo máximo de oxígeno. ¿Sí? Esto sería frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con el volumen sistólico? ¿No? Que sería el otro componente. El volumen sistólico acá va a diferir en función del tipo de trabajo. ¿No? Entonces, por ejemplo, un sujeto entrenado lo que va a tener es un volumen sistólico alto, o sea, va a arrancar de acá arriba, y que va a ir subiendo. Va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo. Como este sube mucho, este no sube casi nada. A medida que va subiendo, va a pasar en la zona de umbral, se está metiendo en zona de VO2 y sigue subiendo. Eso es un poquito menos, pero sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo y sigue subiendo. Eso le pasaría a una persona entrenada. Su volumen sistólico tiene la capacidad de seguir incrementándose. Como al final se incrementa cada vez menos, tiene que compensar un poquito más con la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con alguien desentrenado? O sea, agarrás a alguien que recién empieza. Su volumen sistólico es más bajo, o sea, arranca de más abajo. ¿No? Empieza a hacer actividad física, termina incremental, digamos, trabajo incremental, y esto empieza a subir. Sube, hasta más o menos el 60% del VO2. Cuando llega al 60% del VO2, empieza a estabilizarse. ¿No? Ya no sube más. ¿Por qué? Porque el corazón ya está diciendo, flaco, ¿qué estás haciendo? Y cuando ya está llegando en zona de VO2, puede llegar incluso a baja. Porque es tan rápida, es tan alta la intensidad, que aumenta mucho el ritmo cardíaco. Entonces, al aumentar tanto el ritmo cardíaco, el problema que tenés es que se llena menos el corazón. Y al llenarse menos el corazón, se llena menos de sangre. ¿Y qué pasaría con la frecuencia cardíaca de alguien desentrenado? Bueno, arranca en un valor más alto. O sea, acá teníamos el entrenado y acá tenemos el desentrenado. Y en el desentrenado, como no tiene tanto volumen sistólico, su frecuencia cardíaca empieza a aumentar más rápido. ¿Sí? Y cuando acá se empieza a estabilizar y sigue aumentando la intensidad, sigue aumentando. ¿Sí?
y aumenta hasta que llega al nivel máximo. ¿Sí? ¿Qué sucede con el entrenamiento? Bueno, pasamos de estas dos curvas a estas dos curvas. Entonces, baja la frecuencia cardíaca en reposo y en ejercicio submáximo y aumenta el volumen sistólico. Entonces, acá no se limita, sino que sigue aumentando, ¿no? Esas son las características principales vinculadas con los procesos adaptativos al esfuerzo físico. Muy bien. Bueno, esto es lo mismo en números. Entonces fíjense que acá tenemos hombres no entrenados, hombres entrenados, frecuencia cardíaca en reposo 72, frecuencia cardíaca 50, o sea, tenemos bradicardia. ¿Por qué? Y porque tenemos un volumen sistólico de 70 y acá un volumen sistólico de 100. Más acá, menos acá. ¿Eh? ¿Qué pasa con las mujeres? Lo mismo. Entonces, mujeres no entrenadas, mujeres entrenadas. Mujeres no entrenadas, ritmo cardíaco. Volumen sistólico. Este sube, este baja. ¿Sí? ¿Qué pasa en el ejercicio máximo? Acá estamos en reposo, ¿no? ¿Qué pasa en el ejercicio máximo? Bueno, fíjense, hombres no entrenados, latidos cardíacos. Hombres entrenados, fíjense en la frecuencia, necesitan menos frecuencia. ¿Por qué necesitan menos frecuencia? Tienen más volumen. ¿Qué pasa con las mujeres? Lo mismo, 200, mujeres entrenadas, 190. Necesitan menos ritmo, ¿por qué? Porque tiene más cantidad de volumen sistólico. ¿Cómo? ¿Eso qué significa? Significa que el corazón tiene que laburar menos. Eso significa que tiene economía de esfuerzo. ¿No? Bueno, esto es lo mismo, o parecido, mejor dicho, pero con diferentes variables. Entonces, fíjense, el débito cardíaco, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, la resistencia periférica, que ahora vamos a ver, la presión arterial, y el doble producto, que también un ratito lo vamos a ver. Entonces, fíjense, respuesta cardiovascular a un ejercicio de intensidad constante, algo correr suave, con carga moderada, por eso es algo correr suave, durante 15 minutos. Entonces, fíjense que subo, me acomodo y mantengo. Subo, mantengo. Todo es igual. Subo, mantengo, ¿sí? Lo mantengo. Fíjense que la diastólica, ahora vamos a hablar de presión, pero la diastólica se mantiene constante. ¿Sí? La que sube la sistólica. Subo, se mantiene, mantengo. Ahora, ¿qué sucede cuando hago un trabajo más largo? Fíjense que la frecuencia cardíaca sube, se mantiene un ratito, pero después sigue subiendo, por más que sea constante. ¿Qué pasa con el volumen sistólico? Sube y después empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Y porque el sujeto empieza a transpirar. Cuando vos empezás a transpirar, empezás a perder líquido. ¿Y de dónde saca el líquido? Y lo saca del líquido extracelular. Por ejemplo, del plasma. Entonces, si te baja la cantidad de líquido en el plasma, te baja la volemia. Te baja la volemia, tenés que compensar. ¿Cómo compensar? Aumentando la frecuencia. ¿Sí? ¿Para qué? Y para tratar de mantener el débito cardíaco lo más estable posible, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer un trabajo, por más que vaya a la misma intensidad, corto, que un trabajo más largo. Entonces, la duración del esfuerzo también modifica las variables hemodinámicas, ¿no? Y como todo músculo, viene a respetar lo mismo que venimos hablando desde la primera clase. Las respuestas y adaptaciones al ejercicio van a estar dadas por el tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, hay una sobrecarga hemodinámica. ¿Por qué hemodinámica? Porque vos no podés sacarte el corazón y ponerlo arriba de una cinta y que por el movimiento de la cinta el corazón se va. No. Vos cómo le complicás la vida al corazón. Y se la complicás por un estrés mecánico. ¿Cuál es el estrés mecánico? Y que te llega más sangre, o que tenés que inyectar más sangre, o que tenés que inyectarla contra más presión. Entonces, tiene que hacer más fuerza, menos fuerza, estirarse más. ¿Eso qué marca? Y eso marca una sobrecarga hemodinámica. Porque ¿quién es el que empuja más? ¿Quién es el que le joroba la vida al corazón? La sangre. Entonces, por eso se le dice sobrecarga hemodinámica, que se va a dar por el estímulo del ejercicio. Entonces, ese estímulo del ejercicio que puede generar mayor estiramiento de las células cardíacas, que puede generar mayor capacidad de generar fuerza, etcétera, termina generando lo mismo que venimos hablando desde la primera clase. Activación genética, síntesis de proteínas,
la principal síntesis de proteína que va a generar es una hipertrofia al músculo cardíaco. Esa hipertrofia al músculo cardíaco es un cambio estructural que va a generar ¿qué cosa? Un cambio funcional. Entonces va a mejorar el débito cardíaco, va a mejorar la capacidad de contracción del músculo, va a bajar la frecuencia cardíaca en reposo en ejercicio su máximo, va a aumentar el volumen sistólico, etc. Y después tenemos dos conceptos: presión y tensión arterial. Que muchas veces se le dan como sinónimos, pero no son tan sinónimos. Entonces vos tenés un vaso sanguíneo, ese vaso sanguíneo hace que circule sangre. La sangre genera una fuerza sobre la pared del vaso sanguíneo. Y ese vaso sanguíneo se estira, ¿no? Porque recibe un golpe y ese golpe hace que se estire el vaso. Bien. Eso hace que el vaso sanguíneo tenga que responder. ¿Y cómo responde? Bueno, hacen una fuerza opuesta, que genera la disminución de esa tensión a girarse el vaso sanguíneo. Entonces vos en el vaso sanguíneo tenés dos fuerzas que se contraponen. Por un lado, la que ejerce la sangre contra las paredes del vaso, que tienden a estirarlo. Y por el otro lado, la estructura propia del vaso sanguíneo, que tiende a sostener ese estiramiento y a achicarlo. Entonces, presión es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared del vaso, que en este caso sería la que se está moviendo, digamos, la amarillita que está moviendo. Y tensión es la fuerza opuesta que ofrece la estructura del vaso sanguíneo para contrarrestar esa presión. Esto es más o menos parecido a una red de fútbol. Supongamos que la pelota sería la sangre. Entonces vos pateas la pelota pum, golpea contra la red de fútbol. Entonces vos ejerces una fuerza contra esa red, pero esa red tiene cierta tensión, ¿no? ¿Qué significa esa cierta tensión? Tiene una capacidad de absorción del impacto de la pelota para permitirle la devolución, o sea, que no pase para el otro lado. Bueno, cuanto más tirante están los componentes de esa red, vos decís, está más tensa. Entonces, si vos pateás, la pelota rebota más fácil. Si vos la dejabas más libre, digamos, más suelta, la red del arco, cuando vos pateás, la pelota entra y se queda ahí caída. No es que te la devuelve la misma red. Entonces, es lo mismo en el caso de la sangre. Vos tenés una fuerza que golpea contra ese tejido que forma el vaso sanguíneo. Eso se llama presión. Y la tensión es la capacidad de ese vaso sanguíneo de resistir a esa fuerza que ejerce la sangre. Bueno, profe, tengo una consulta. Vale. Cuando dijo que el corazón va a conseguir adaptaciones hemodinámicas, ¿consigue mejores adaptaciones cuando se le da un estrés metabólico o un estrés mecánico? O sea, todos consiguen adaptaciones, pero ¿cuáles generan más adaptaciones? No, el estrés al corazón siempre es mecánico, porque es el que le genera la sangre. O sea, que aumente el volumen sistólico, que aumente el retorno venoso, que se estire más la fibra muscular. Vos no le vas... A ver, vos podés generar una adaptación metabólica, pero esa adaptación metabólica está dada por el comportamiento propio de las arterias coronarias que irriguen sangre hacia ese músculo cardíaco que necesita más actividad. Entonces puede tener una adaptación, por ejemplo, desde el punto de vista que aumente la densidad mitocondrial en los cardiomiocitos, o sea, en las células musculares propias del corazón. Pero cuando vos haces un ejercicio, salís a correr, salís a nadar, etcétera, etcétera, lo que genera la hipertrofia al músculo cardíaco, el aumento de volumen sistólico, es que vos le estás tirando más sangre al músculo cardíaco y le estás obligando a que contraiga con más fuerza para inyectar la sangre. Son todos estrés mecánicos. Y el agente que genera el estrés mecánico es la cantidad de sangre que está entrando. Así como vos, si haces pre de pecho, los pectorales, los deltoides, los tríceps te van a hipertrofiar, pero principalmente ¿por qué? Y por el estrés mecánico que le estás poniendo, en donde el representante de ese estrés mecánico es la cantidad de kilos que le pones a la barra. Acá vos no le podés poner kilos al corazón, por lo que le pones es el estrés mecánico producto de que vaya más cantidad de sangre hacia el músculo cardíaco. ¿Sí? Claro, la duda de si es mejor el ejercicio cardiovascular o el ejercicio de fuerza. ¿Para qué? Pero ya me respondiste, gracias, profe. Ah, bueno. Juan,
Bueno, entonces en este caso, para la parte de la hipertrofia muscular y las adaptaciones, son mejores los trabajos más intermitentes de alta intensidad, digamos, que produzcan este volumen más grande de sangre hacia el corazón. No, no necesariamente. O sea, depende de lo que vos busques. Cuanta más intensidad le metas al ejercicio, aparte de tener más volumen, digamos, del ventrículo, lo que vas a tener es más fuerza de contracción del corazón, que es diferente a cuando vos trabajás la capacidad aeróbica. Cuando vos trabajas con intensidad por debajo del umbral del lactato, vos vas a tener un aumento en el volumen del corazón, o sea, vas a tener un poco con relación a una bradicardia en reposo, o sea, te va a bajar la frecuencia cardíaca, pero no vas a tener tanta adaptación en cuanto al aumento de la fuerza del corazón. O sea, te va a aumentar más el volumen que la fuerza. En cambio, cuando vos trabajas en zona de VO2, te va a aumentar no tanto el volumen, pero sí te va a aumentar más la fuerza, en comparación a trabajar la capacidad. ¿Sí? En los dos trabajos, en las dos intensidades, va a aumentar la eficiencia del corazón, pero va a aumentar en funciones a características diferentes, porque vos lo estás sometiendo a un estrés diferente, una cosa que la otra. ¿Sí? El volumen, por ejemplo, el volumen de trabajo que vos haces en VO2 no se compara con el volumen de trabajo que vos haces en trabajo de capacidad. Pero la intensidad que vos trabajás en VO2 es mayor porque vos tenés que correr a más velocidad. Cuanta más velocidad tengas que correr, más resistencia periférica le generás al corazón. Por lo tanto, más fuerza tiene que hacer el corazón para empujar la sangre. En cambio, cuando vos trabajás a una intensidad moderada, baja, vos lo mantenés durante más tiempo. Ese más tiempo hace que el corazón reciba más cantidad de sangre durante un periodo mayor de tiempo. Eso hace que se hipertrofie, aumente el tamaño. Pero como trabajás a menos intensidad, la velocidad de carrera es más baja, por lo tanto requiere menos resistencia periférica en su corazón, por lo tanto no mejora tanto su fuerza. ¿Se entiende? Sí, gracias. O sea que en realidad tendríamos que combinar ambas. Sí, lo ideal es combinar ambas. ¿Sí? Sobre todo en el caso de que tengan alguien que tiene algún problema cardíaco. La idea sería combinar las dos, ¿sí? Porque tiene características diferentes las dos. ¿Sí? Bueno, ¿qué factores determinan la presión arterial? La presión arterial es como, para decirlo de forma simple, como un escrogamento. ¿Qué significa? Vos vas a tener dos fuerzas que se contrarrestan. Por un lado tenés el débito cardíaco que tiene que empujar la sangre fuera del corazón, y por el otro lado la resistencia, todo ese avance de la sangre por medio de los vasos sanguíneos. Se llama resistencia vascular periférica. El débito cardíaco, los integrantes, digamos, la frecuencia cardíaca de volumen sistólico, que van a empujar para que la sangre salga del corazón. Pero cuando la sangre sale del corazón va hacia los vasos. Y esos vasos le ofrecen resistencia para que avance. Y esa resistencia está dada por la longitud de los vasos, que cuanto más largo el vaso, más tiempo puede ofrecer resistencia. La viscosidad de la sangre, que eso está relacionado con la concentración que habíamos hablado antes de glóbulos rojos. Por más glóbulos rojos tengan y que no te cambie el plasma, más viscosa es la sangre, más le cuesta avanzar. Y por el radio de los vasos. O sea, cuanto más grande el vaso, más fácil pasa la sangre, cuanto más chiquito el vaso, más le cuesta pasar. ¿Sí? De esos tres, el más importante es el radio de los vasos. ¿Sí? Porque longitud no le va a andar cortando los vasos a la persona, viscosidad por lo general mucho no se modifica, entonces el radio de los vasos es lo principal. ¿Bien? ¿Cómo se modifica el radio? Bueno, por vasodilatación y vasoconstricción. Entonces vos tenés un vaso que tiene músculo. Ese músculo es un músculo involuntario. Y ese tono que tiene, como el tono del bíceps, por ejemplo, entonces el tono del bíceps no está flojito, tiene cierta resistencia. Bueno, ese tono se llama tono vasomotor, ¿no? Que está regulado a nivel autonómico, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo generar medio regulación local, que ese músculo que recubre el vaso sanguíneo se relaje. Entonces, cuando se relaja, aumenta el tamaño, por eso se llama vasodilatación. ¿Qué hace que suceda esto? Bueno, el estrés mecánico, el estrés metabólico propio del músculo que está en actividad. Cuando aumenta la acidez, cuando aumenta la temperatura, cuando aumenta la salida de potasio al espacio extracelular, cuando aumenta el lactato, todo eso genera regulación local para que haya vasodilatación de las células que están alrededor de ese equilibrio metabólico.
Por el otro lado, por medio del sistema nervioso, puedo generar, con mis hormonas, puedo generar que ese músculo se contraiga. Entonces, cuando se contrae, se achica el vaso. Entonces, genero vasoconstricción. Y regulando esto, de vasoconstricción por un lado y vasodilatación por el otro, yo redistribuyo el flujo sanguíneo. Cuando haga actividad física, el flujo sanguíneo va a ir más hacia los músculos en actividad y va a sacar sangre de aquellos que no están metabólicamente activos, ¿no? Cuando yo deje de hacer actividad, bueno, va a empezar a disminuir la absorción del músculo, va a empezar a haber una vasoconstricción, ¿no? Y se va a regular nuevamente el flujo sanguíneo. Aquí tenemos una gráfica, ¿no? Tenemos el reposo y el lado derecho sangre, que en reposo son 5 litros por minuto, estamos hablando. Entonces el ritmo cardíaco, y en el ejercicio son 25 litros por minuto. Es que tenés mal, que la sangre pasa más veces por minuto por el corazón, ¿no? Entonces fíjense que en reposo la mayor cantidad de sangre que vos tenés durante el ejercicio está, por ejemplo, a nivel de los riñones, a nivel de la masa muscular, ¿no? Está en el cerebro, ¿no? Fíjense un 15%. En cambio, cuando vos haces ejercicio, el 80-85% se lo lleva la masa muscular activa, obviamente, ¿sí? Baja, por ejemplo, en los riñones un 2-4%, en las coronarias sigue igual, ¿por qué? Y porque el corazón está contrayéndose. En los huesos, fíjense cómo baja, ¿no? En el cerebro también disminuye levemente la proporción. Acá en la piel se le pone un asterisco de los factores de termorregulación. O sea, va más para un lado que para el otro. Para que acá vaya más, hay vasodilatación. Para que acá haya menos, por ejemplo, ¿no? Es lo que dijimos recién. Y a largo plazo, que hay tanto ya no nos interesa, pero bueno, tengan en cuenta, son los riñones. Los riñones son los elementos esenciales que regulan a largo plazo la presión arterial. ¿Cuáles son los valores normales? 120-80, ¿no? Los valores característicos, que son dos cifras, la sistólica en la primera y la diastólica en la segunda. La sistólica lo que te representa es, la sístole es la capacidad de contracción del corazón, ¿no? Entonces, cuanto más alta sea la sistólica, significa que el corazón está haciendo mucha fuerza para empujar la sangre. Porque hay algo del otro lado que te está evitando que la sangre fluya fácilmente. Entonces, al aumentar mucho la fuerza de contracción, te sube la sistólica. La diastólica, que sería el segundo número, es la resistencia. Entonces, si vos tenés un segundo valor muy alto, significa que tenés mucha resistencia para que la sangre pase. Es un segundo valor muy bajo, significa que las arterias están como así, como muy laxas, ¿no? Como un dibujo de ¿cómo se llama este? Del español este. Bueno, no me sale, el de los bigotistas. Bueno, ya me bajo. Bueno, o sea, está todo muy endeble, digamos, la arteria, entonces no tiene prácticamente tono. O sea, entonces baja mucho la presión. ¿Qué sucede durante el ejercicio? Bueno, durante el ejercicio la presión sistólica sube y la diastólica por lo general no sube en los trabajos aeróbicos, los trabajos de baja intensidad. Los trabajos de fuerza suben las dos, la sistólica y la diastólica. No, pero en los trabajos aeróbicos no suele subir mucho la diastólica. Sistema vascular, bueno, ya más o menos lo tenemos. Canales de distribución de la sangre y de la linfa. El sistema linfático es esencial. Entonces, fíjense, acá tenemos la arteria, tenemos los capilares, tenemos las venas y tenemos el sistema linfático que complementa, digamos, al sistema vascular. Arteria, arteriola, capilar, vénula, vena y sistema linfático. Todos estos forman el sistema vascular. Acá en la arteria, bueno, 3 capas, pero lo más importante acá es recordar que tiene músculo liso, y ese músculo liso está relacionado con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y que la capa más profunda, que forma el endotelio, se llama así, la capa más profunda se llama endotelio, es la que regula también la capacidad de contracción y relajación del sistema arterial. El sistema venoso es más numérico que el arterial, ¿sí? Tenemos vena superficial
arteriales y venas más profundas. Tenemos por lo general 2 venas por cada arteria. Y después tenemos venas perforantes que van y que unen el sistema profundo del sistema superficial. Y en la planta del pie y en la parte posterior del muslo, la parte posterior de la pierna, cerca de los gemelos, tenemos una gran red venosa. Esta gran red venosa, que en el caso de la planta del pie, es esta que está acá, y la bomba muscular de los gemelos y el sol, la bomba de Barlow, lo que hace es que por medio de la presión que nosotros ejercemos, el peso corporal y por la contracción de los gemelos, favorezca el retorno venoso. ¿Por qué? Y porque el corazón está más arriba que el pie. Entonces vos tenés que favorecer que la sangre suba contra la acción de la gravedad. Entonces, el movimiento lo que hace es favorecer el retorno venoso. Y al mejorar el retorno venoso va a mejorar el volumen sistólico. El sistema linfático es diferente al sistema común, digamos, de venas y arterias porque no depende tanto del corazón. El sistema linfático no es cerrado, no es que arranca en el corazón y termina en el corazón como el otro. El sistema linfático es abierto. ¿Qué significa? Que tiene como calles sin salidas. O sea, tiene los vasos linfáticos y los vasos linfáticos terminan en un punto ciego. O sea, terminan ahí. Y los vasos linfáticos sirven para qué? Y primero por el sistema inmunológico. Dentro de los ganglios linfáticos tenemos gran cantidad de glóbulos blancos que favorecen la depuración, digamos, de cualquier sustancia tóxica que anda dando vueltas por el cuerpo. Pero a su vez lo que hace importante el sistema linfático es recolectar exceso de líquido que haya quedado fuera de las células y que haya salido del sistema vascular y lo repone hacia el sistema vascular. ¿Sí? Esa es la función principal que tiene. Y la misma incorporación de líquido hacia el sistema linfático es lo que acelera la velocidad del sistema linfático. ¿Sí? Como cuando llueve en las canaletas que hay en la calle, ustedes ven que hay un cachito, no está lloviendo, hay un cachito chiquito de agua que va pasando y cayendo en la canaleta, pero cuando empieza a llover hay más cantidad, entonces corre más rápido. Acá lo mismo. Cuanto más líquido vaya entrando al sistema linfático, es como que lo acelera. Y al acelerarlo, favorece que todo ese excedente de líquido que está fuera del sistema arterial y fuera de las células, y que es un excedente, pueda ser reconstituido nuevamente al sistema vascular antes de entrar al corazón. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Bien. Después, esto ya más o menos lo hablamos, ¿no? Transporte de gases, función pulmonar, o sea, tiene una buena saturación por encima del 90, función cardíaca, volumen minuto cardíaco, 5 litros por minuto para arriba, y una concentración de hemoglobina en corto. O sea, que vos tengas bien la hemoglobina, que el corazón funcione bien y que puedas ventilar correctamente. Afinidad de oxígeno con la hemoglobina, también ya lo hemos dicho, esto no es más que lo mismo que venimos hablando. Oxígeno y hemoglobina se llevan bárbaro. Sangre, bueno, la sangre lo estuvimos hablando. La sangre es un tejido formado por plasma y elementos formes. ¿Cuáles son los elementos formes? Plaquetas, glóbulos rojos y todos estos que están acá que son los glóbulos. ¿Qué tenemos principalmente? Glóbulos rojos. 42% acá, fíjense, tenemos glóbulos rojos. Después el resto tenemos poquita proporción, ¿no? Y el resto es todo plasma. ¿Qué es plasma? Bueno, el plasma es líquido y nutrientes, proteínas, minerales, vitaminas, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Función de la sangre. Transporte de oxígeno, regulación de la temperatura, regula el pH, transportan nutrientes y hormonas y es una barrera de defensa, obviamente, y de reparo de lesiones. Esto es bastante fácil, requiere mucho tiempo. ¿No? Los hematíes son los glóbulos rojos. Transportan gases, oxígeno y dióxido de carbono. El hematíes tienen mucha hemoglobina. Algo interesante es que los glóbulos rojos solamente tienen sistema glucolítico, o sea, no tienen sistema mitocondrial, ¿no? Entonces viven solamente de la glucólisis y se incrementa la presencia de hipóxisis. O sea, cuando empieza a disminuir la concentración de oxígeno, empiezan a aumentar en concentración los glóbulos rojos, ¿no? Y ahí medio que ya terminamos con esto. Creo que nos faltan dudas, consultas, inquietudes.
el cuatrimestre, bárbaro, terminamos, felicitaciones por la cursada, ¿no? Se la bancaron, bien, el aguante, pero bueno, ahora como todo, ¿qué pasa? Viene el parcial, viene el examen. Pero bueno, no es tan trágico tampoco, ¿no? Lo que has estudiado, ¿no? ¿Cómo va a ser el examen? Bueno, el examen es por formulario de Q, ¿sí? Son 50 preguntas, opciones múltiples. Cada pregunta va a tener 4 opciones, A, B, C y D, y siempre va a haber una que sea corta, ¿no? De maravilloso se clasifica en somático y visceral, autónomo somático, etc. Siempre va a haber una que sea la correcta. ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, van a tener que entrar al Zoom, como hacemos todas las clases, en el horario del examen. Yo les voy a mandar en el chat, les voy a mandar el enlace, digamos, para el formulario, ustedes lo responden y después lo tienen que enviar. No, si no lo envían, o sea, si no apretan acá enviar, a mí no me llega. Y si no me llega, no. Van a tener una hora para hacer el examen. ¿Y qué pasa con la puntuación? Bueno, es en función a las respuestas correctas. Porcentaje de respuestas correctas. ¿Qué significa? Se aprueba con el 60%. O sea, 60% es un 6. Si vos tenés el 70% es un 7, el 75% 7,50 y así sucesivamente, ¿no? Si sacan del 56 al 58, me fijo en la asistencia, ¿no? Vamos, la asistencia que tuvieron las cursadas y bueno, vemos ahí si hacemos una ayudita. Si sacan menos del 60% es un 2, o sea, no existe ni el 4 ni el 5, ¿no? Es 2. Después del 50% es un 2, ¿no? Si vos respondés del minuto 0 al 40, no hay descuento. O sea, el porcentaje que sacaste es el porcentaje, la nota que te sacaste. Ahora, si vos respondés, o sea, me enviás del minuto 41 al minuto 60, te descuenta una respuesta correcta por cada minuto de retraso, ¿no? ¿Qué significa? Si vos lo respondes en el minuto 45, ya te corresponden 5 respuestas correctas menos. ¿Bien? Luego de los 60, el minuto 60, o sea, de la hora, se cierra el formulario. Y si no lo entregaste, quedas ausente, ¿no? Queda como ausente la entrega. ¿Ven? Como que no lo presenta. Bueno, dudas, consultas, inquietudes. O sea, profe, para que tener el examen todo correcto, en realidad serían 40 minutos, ¿no? Por así decirlo. Claro, ahí no tenés ninguna resta, digamos. ¿Qué cosas vas a tomar, profe, en cuenta? ¿Va a ser muy detallado el Google Form? ¿O va a ser más general? ¿Cómo? No, lo que vimos en clase. Todavía no lo normé, pero consideraciones generales de todo lo que vimos a lo largo de la cursada. Arrancamos con respuesta molecular, después hablamos del sistema endocrino, hablamos de las mioquinas, después hablamos de metabolismo, después hablamos de, bueno, ahí vimos cardiorrespiratorio, neuromuscular, fatiga, y hasta ahí llegamos, creo. Sí, creo que hasta ahí llegamos. Bueno, vimos todas las unidades. Bueno, ¿una duda, consulta, inquietud? Igual que Profe, la corrección es en el momento, digamos, cuando se entrega. No, la corrección es después, porque me tengo que fijar si lo entregaron en el horario o después. Entonces ustedes lo entregan, lo envían, y después me fijo eso. Si alguno está ahí cerquita, me fijo en el presentismo que tuvieron en las clases y ahí le subo la nota para que llegue al 6. Bien. Pero en la semana se las hago llegar. Sistemas energéticos, sí, ¿no? Sí, todo lo que vimos. De esta última unidad, les recomiendo, igual como les dije al principio, todos los libros de cardiorrespiratorio hablan de lo mismo. Pero un libro fácil de leer, cortito y que habla con lo conciso es el de Vila. Fisiología del entrenamiento de Veronique Vila. Son 2 capítulos, uno respiratorio y uno cardio. Profe, si no nos presentamos esta semana, la semana que viene, ¿no hay mesa? No tengo idea.
No, creo que hay una sola mesa. Hay una mesa por semana. No hace falta que se presenten en este llamado, se puede presentar. De acá a 2 años tienen tiempo para rendir la materia. Lo que sí no pueden hacer es rendir mal 3 veces. A la tercera vez que rinden mal, pierden la regularidad y tienen que recursar. Pero no, o sea, lo que apunto es que no necesariamente se tienen que anotar en este llamado. Quizás dicen, bueno, no, voy a apuntarle más a la materia, yo qué sé, Pablo. Entonces, como hay mucho material, me voy a preparar con esta y en diciembre rindo anatomía y fisiología. Listo, ningún problema. Tienen 2 años para rendir. Si se les van los 2 años, ahí sí tienen que volver a recursar. Claro, profe, la materia de usted es la única que nos da 2 opciones, digamos, para rendir, da únicamente la opción de estas el otro fin de semana. No, es un solo fin de semana. Porque en un fin de semana tomo esta y en otro fin de semana tomo la del segundo cuatrimestre. Claro, bien, bien. Y nos conectamos a las 12, ¿no? Sí, eso sí, igual. Sí, en el horario, yo le propuse ahí el mismo horario, pero como sé que con Rubén tiene un trabajo práctico, quizá me ponen antes, pero todavía no sé. Pero seguro les va a mandar un mail Eli con los horarios de cada materia, pero se anotan, o sea, no creo que no se tienen que anotar. Directamente se conectan en el Zoom, igual que como hacemos cada clase, en el horario que aparezca la materia. Entonces yo voy a estar así como ahora y por el chat les mando el formulario. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta, inquietud? Profe, o sea que el que desaprueba o está ausente puede continuar con el segundo cuatrimestre, digamos, ¿no? Si entendí bien. Y el recuperatorio, como por así decirlo, sería en diciembre. No es recuperatorio. O sea, vos tenés 8 llamados a mesa de examen. De esos 8 llamados, vos no podés desaprobar 3. Listo. Al tercero que desaprobás tenés que recursar. Ok. ¿No? Vale, gracias. Y no te podés ir de los 8. O sea, si te fueran los 8 llamados, los llamados se dan. ¿Te anotes o no te anotes? O sea, ahora es el primero. En diciembre es el segundo. En marzo es el tercero. Así sucesivamente. Buenísimo, profe. Gracias. Tienen 2 años. ¿No? Pero sí, ustedes pueden cursar tranquilamente las materias del segundo cuatrimestre. Profe, una cosita más. Recién hablé con Pascualini y dijo que entre hoy y el lunes iba a subir las clases grabadas. Bueno. Así que, bueno, no. Bueno, sí, eso lo hacen ellos. Perfecto.